أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sabiduría del ver el bien en todo, la paciencia y confianza del que sabe que Dios sabe más. Introducción. Si pudieras detenerte un momento y pensar en tu vida, notarías que todos tus recuerdos, aunque pudieran comprenderlos de varias décadas, sumarían solo unos pocos minutos de conversación. Lo que alguna vez consideró importante, o había esperado mucho o tratado de evitar, ahora es parte del pasado. Lo que quede de estos pensamientos y sentimientos son solo recuerdos. Sin embargo, ante los ojos de Dios, Él conoce cada palabra que pronunció y cada pensamiento que pasó por su mente. Después de la muerte, que está destinada a sucedernos a cada uno de nosotros, sus registros se desplegarán ante nosotros. Nuestra vida, que entonces parecerá haber sido solo minutos, se nos presentará momento tras momento, sin que falte ni un solo instante. A los ojos de Dios, no se olvida ningún detalle de su vida. Si ha pasado su vida sometiéndose a la soberanía absoluta de Dios, en todos los aspectos de su vida, aceptó el propósito de su creación y, por lo tanto, reconoció el bien en todas las cosas, y fue consciente de la perfección suprema en cada instante de lo divino. Plan decretado por Dios, entonces puede estar seguro de que el resultado final para usted será bueno. Eso es porque, al morir, el hombre se enfrenta a dos opciones. Si uno ha vivido según los valores proclamados por Dios, obtendrá la salvación eterna. De lo contrario, sufrirá un tormento eterno. La moralidad que Dios exige que sus siervos adopten es un sentimiento de gratitud hacia Él, en todo momento, sin importar las condiciones y circunstancias, y tener fe en que, en última instancia, hay bien en todo lo que nos suceda, siendo conscientes de que todo es bueno, de Dios. Aceptar todo lo que nos acontece, tener fe en que hay algo bueno en todos y cada uno de los casos, por muy adversos que parezcan, y estar agradecidos por cada caso, no es de ninguna manera un ideal inalcanzable. Más bien, es una verdad, reconocible a través de una comprensión de la grandeza y exaltación de Dios. Uno solo necesita conocer a su Señor, el creador de este mundo y cada circunstancia en su vida, y estar agradecido con Él por esa misma razón. Desde el momento en que una persona abre los ojos al mundo, es Dios quien ordena cada acontecimiento que tiene lugar en su vida. Dios es el Todopoderoso, el Sapientísimo y el Todo Justo. Todo es creado por Dios de acuerdo con un plan y con un propósito divino, tal como dice en un versículo del Corán: ciertamente, todas las cosas las creamos con predestinación. Surat al-Qamar, 49, a la luz del poder infinito y la superioridad de Dios, el hombre es simplemente un ser débil. Sin las bendiciones de Dios, no puede sobrevivir. A través de su capacidad para comprender y razonar, el hombre puede captar las realidades solo en la medida en que su Creador se lo permita. Siendo este el caso, la sumisión a la sabiduría infinita de Dios y al propósito divino que le había ordenado en todas las cosas, es un requisito fundamental para todos y cada uno de nosotros. No importa lo que podamos experimentar en la vida, debemos permanecer conscientes de que Dios es el Señor soberano de todo el universo, que Él sabe, ve y oye lo que nosotros no podemos, que Él es conocedor incluso de lo que podría suceder o ocurrir y de lo que podría ocurrir. No nos damos cuenta y, por lo tanto, debemos darnos cuenta de que es Dios quien hace que suceda todo suceso, y de acuerdo con un propósito divino, para nuestro propio bien. Poner fe en esta verdad debería inspirarnos con una mejor perspectiva, por la cual nos sintamos agradecidos por todo lo que nos acontece. En otras palabras, una persona intentará reconocerlo bueno en todo lo que oye, en cada vista que ve, en cada incidente que experimenta, en resumen, en cada momento de su vida, y así lograr una comprensión adecuada de la realidad. Significado de esta vida, haciendo la elección correcta entre los que se le ofrecen, expresados en el Corán como, lo guiamos en el camino, ya sea que esté agradecido o desagradecido. Surat al-Insan, 3, el hombre, por la voluntad de Dios, alcanzará el resultado final supremo, es decir, la vida eterna en el paraíso. El propósito de este libro es restar importancia a la belleza de vivir con el reconocimiento de que hay algo bueno en cada momento que uno experimenta y en cada incidente que uno encuentra, y recordarnos las bendiciones que trae esta perspectiva de la vida, tanto en este aspecto, mundo y más allá. Asimismo, al exponer lo que impide que una persona vea este bien, este libro puede ayudar a salvarlo de sucumbir a una forma de pensar opuesta al Islam. Este libro tiene como objetivo alentar al hombre a adoptar los principios morales adecuados mediante los cuales dirá, hay algo bueno en esto, no con meras palabras, sino con el corazón, y mostrando paciencia frente a las dificultades con una sumisión y gratitud sinceras, en lugar de simplemente soportar la situación. Porque, para recordarnos unos a otros la perfección del destino ordenado por Dios, es convocar a todos los creyentes a disfrutar del placer de someterse a su sabiduría infinita. Ver bien en todo lo que sucede o ver lo bueno en todas las cosas, es en realidad una frase bastante común. En el transcurso de su vida diaria, la gente suele decir, debe haber algo de bueno en esto, o es una bendición de Dios. Sin embargo, las personas generalmente pronuncian estas frases sin comprender su verdadero significado, o simplemente para seguir convenciones sociales sin sentido. La mayoría no reconoce el significado último de estas frases o cómo su comprensión se aplica a nuestra vida diaria. Esencialmente, la mayoría no se da cuenta de que, más que ser palabras para pronunciar, estas frases implican una comprensión importante del funcionamiento interno de los eventos cotidianos. El hecho es, sin embargo, ver el bien en todos los eventos, cualquiera que sea la circunstancia, ya sea favorable o desfavorable, es una cualidad moral importante que resulta de la fe sincera en Dios y el enfoque de la vida que se produce por tal fe.
En última instancia, comprender esta verdad es importante para guiarnos no solo hacia las bendiciones de este mundo, sino también hacia el más allá, donde uno encontrará paz y felicidad sin fin. No sentir desilusión por nada de lo que sucede a lo largo de esta vida es una señal de una verdadera comprensión del significado de la fe. No ver el bien en las cosas que suceden, estar plagado de miedo constante, ansiedad, desesperación, dolor, sentimentalismo, por otro lado, indica una falta de fe pura. Esta confusión debe eliminarse de inmediato, y el gozo que emana de la fe inquebrantable debe aceptarse como una parte necesaria de la vida. Un creyente sabe que los eventos que a primera vista podrían parecer desfavorables, incluidos los que causó que sucedieran al cometer un error, finalmente le resultarán beneficiosos. Cuando usa las palabras, adversidad, desgracia, o, si tan solo, es solo para extraer una lección de una experiencia. En otras palabras, los fieles saben que hay bien en todo lo que sucede, aprende de sus errores y busca corregirlos. Sin embargo, si volviera a caer en el mismo error, recuerda que todo tiene un propósito específico y simplemente resuelve comportarse de manera más correcta la próxima vez. Además, incluso si ocurriera lo mismo decenas de veces, un musulmán debe tener en cuenta que, en última instancia, es para algo bueno, tal es la ley inmutable de Dios. Este hecho también lo afirma detalladamente el profeta, Saas, que dijo, tal es la ley inmutable de Dios. Este hecho también lo afirma detalladamente el profeta, Saas, que dijo, tal es la ley inmutable de Dios. Este hecho también lo afirma detalladamente el profeta, Saas, que dijo, extraños son los caminos de un creyente porque hay algo bueno en cada asunto suyo, porque este no es el caso de otros que esperan del creyente. Si tiene una ocasión para sentirse deleitado, da gracias a Dios, por lo que hay un bien para él en ello, y si se encuentra en dificultades y se somete, y lo soporta con paciencia, hay algo bueno para él en ello. Musulmán, solo en el reconocimiento de que Dios crea todo para un bien determinado y un propósito específico, el corazón puede encontrar la paz. Entender este hecho es una gran bendición para el creyente. Una persona alejada del Islam sufre un tormento continuo, vive en constante aprensión, resultando ser una fuente constante de ansiedad. Un creyente, por otro lado, reconoce y venera el hecho de que hay un propósito divino detrás de la creación de Dios. Por lo tanto, ser indeciso, es decir, sufrir de la continua aprensión de esperar constantemente tanto el bien como el mal, puede convertirse en una vergüenza para un creyente en el más allá. Alegar ignorancia de una verdad tan clara y obvia, debido a descuido o pereza, solo puede causar tormento tanto en este mundo como en el más allá. Debemos tener en cuenta que el destino predeterminado por Dios es completamente impecable. Para una persona dispuesta a reconocer el bien en todas las cosas, solo encuentra bendiciones y un propósito divino, escondidos dentro de todo un complejo de eventos interconectados. Aunque tenga muchas otras cosas que le preocupen a lo largo de su día, una persona de fe firme, que se guía por su sabiduría y conciencia, nunca se deja tentar por las artimañas de Satanás. No importa cómo, cuándo o dónde se lleve a cabo un evento, nunca olvida que siempre hay algo bueno detrás. Aunque es posible que no pueda reconocer este bien de inmediato, lo que realmente importa es que se dé cuenta de que existe un propósito último. Debido a su naturaleza apresurada, las personas a veces no son lo suficientemente pacientes para ver lo bueno en lo que les sucede. Como consecuencia, pueden volverse agresivos y obstinadamente perseguir algo aunque sea completamente en contra de sus mejores intereses. En el Corán, este hecho se revela como, el hombre reza por el mal como reza por el bien. El hombre tiende a ser impetuoso. Surat al-Isra 11. Sin embargo, una persona debe esforzarse por ver el propósito bueno y divino en cada evento que Dios le presenta, en lugar de insistir en ser beneficiado por lo que en su mente es favorable y estar impaciente por adquirirlo. Por ejemplo, aunque una persona se esfuerce por mejorar su situación financiera, es posible que este cambio nunca se produzca. Una persona que considere que tal condición es adversa sería incorrecta. Por supuesto, uno puede orar a Dios para que la riqueza se use para su causa. Sin embargo, debe saber que si este deseo no se concede, es por una razón. Podría ser que un aumento en la riqueza adquirida antes de alcanzar la madurez espiritual hiciera a esa persona vulnerable a los trucos de Satanás. Muchas otras razones similares hacia un propósito divino, muchas de las cuales pueden no ser reconocibles de inmediato, o se harán evidentes solo en el más allá, puede ser la base de ciertos eventos. Un hombre de negocios, por ejemplo, puede perderse una reunión que considera un paso importante en su carrera. Pero, si hubiera ido a la reunión, podría haber estado involucrado en un accidente de tráfico en el camino, o, si la reunión fue en otra ciudad, su avión podría haberse estrellado. Nadie es inmune a tales sucesos. No es raro ver eventualmente lo bueno en algo que al principio parecía adverso. No obstante, habría que tener presente que es posible que no siempre pueda captar el propósito de lo que parecía ser una situación adversa. Porque, como dijimos anteriormente, es posible que no siempre tengamos el beneficio de presenciar su resultado positivo. Bien puede ser que Dios solo revele su propósito divino en el más allá. Por esta razón, lo que debe hacer una persona que se somete a su destino y pone su confianza en Dios es aceptar todo suceso, pase lo que pase, con la voluntad de reconocer que debe haber algo de bueno en ello y ser satisfecho con él. También hay que mencionar que, reconocer lo bueno en todo, no significa en modo alguno ignorar la realidad de estos eventos, fingir que no habían sucedido o ser demasiado idealista. Por el contrario, un creyente es responsable de tomar todas las acciones apropiadas y de recurrir a todos los métodos necesarios para resolver un problema.
La resignación de un creyente no debe confundirse con el enfoque de otros que, debido a una comprensión defectuosa del asunto, permanecen indiferentes a lo que sucede a su alrededor y son irrealmente optimistas. A estas personas se las suele describir como, que usan anteojos de color rosa. No toman decisiones racionales, ni las ponen en práctica, ya que son inconscientes y optimistas infantiles, en lugar de buscar soluciones a los problemas. Por ejemplo, si a esa persona se le diagnostica una enfermedad grave, su situación puede, con el tiempo, deteriorarse hasta el punto de volverse fatal, ya que no recibiría el debido tratamiento. En otro caso, una persona que considere necesario asegurar sus pertenencias, aunque ya haya sido asaltado una vez, puede volver a ser víctima de otros incidentes similares. Sin duda, estos enfoques están lejos del significado de poner la confianza en Dios y ver el bien en todo. Tales actitudes son, esencialmente, descuidadas. Por el contrario, los creyentes deben hacer todo lo posible para abordar la situación de manera práctica. Básicamente, la forma en que se comportan es una forma de adoración. Porque, cuando están involucrados en tales situaciones, sus mentes están ocupadas recordando el hecho de que es Dios quien lleva un evento a una conclusión. En el Corán, Dios relata las historias de los profetas y los verdaderos creyentes como ejemplos de quienes están conscientes de este hecho, que los creyentes deben tratar de emular. La manera en que el profeta Hud, respondió a su pueblo, revelando su completa sumisión a Dios y su inquebrantable confianza en él, a pesar de sus feroces amenazas, es un ejemplo de ello. Dijeron, Hud, no nos has traído ninguna señal clara. No abandonaremos a nuestros dioses por lo que dices. No te creemos. Solo decimos que uno de nuestros dioses te ha vuelto loco. Él dijo, invoco a Dios para que sea mi testigo, y tú también das testimonio de que estoy libre de todos los dioses que tienes aparte de él. Así que, todos juntos, conspiren contra mí, y luego no me concedan tregua. He puesto mi confianza en Dios, mi Señor y tu Señor. No hay criatura a la que no sujete por el copete. Mi Señor está en un camino recto. Si me das la espalda, te he transmitido a lo que fui enviado. Tukol, y mi Señor te reemplazará con otro pueblo, y no le harás daño en absoluto. Mi Señor es el conservador de todo. Surah Hud, 53-57. Como los ignorantes perciben las cosas que suceden en general, la gente tiende a dividir los eventos en términos de buenos y malos. Esta clasificación a menudo depende de sus hábitos o tendencias. Sus reacciones a los eventos se alternan según la gravedad y la forma que adopte el evento, sin embargo, lo que en última instancia sienten y experimentan suele estar determinado por las convenciones sociales. Casi todo el mundo tiene restos de sus sueños de la infancia, incluso en su vida posterior. Sin embargo, es posible que estos planes no siempre se hayan desarrollado de la forma esperada o planificada. Todos somos constantemente propensos a eventos inesperados en la vida. Tal evento, en un instante, puede arruinar nuestras vidas por completo. Si bien uno tiene la intención de que su vida progrese con normalidad, es posible que se enfrente a una serie de cambios que a primera vista pueden parecer negativos. Una persona por lo demás sana puede sucumbir repentinamente a una enfermedad mortal o perder alguna capacidad física en un accidente. Una vez más, una persona rica puede perder toda su riqueza instantáneamente. Las reacciones de las personas ante una montaña rusa de experiencias de este tipo pueden variar enormemente. Sus reacciones son buenas siempre que los acontecimientos resulten favorables. Sin embargo, cuando se enfrentan a lo inesperado, tienden a sentirse decepcionados e incluso enojados. Dependiendo de la importancia que otorguen a estos eventos y sus resultados finales, su enojo puede volverse bastante severo. Esta tendencia es común a sociedades sumidas en la ignorancia. También hay algunos entre ellos que, cuando algo les decepciona, sin embargo dicen, debe haber algo de bondad en esto. Sin embargo, estas son palabras que pronuncian sin comprender su verdadero significado, simplemente siguiendo las convenciones sociales. Todavía hay otro grupo de personas que están dispuestas a considerar qué propósito divino puede haber en los sucesos triviales. Pero, cuando se enfrentan a acontecimientos más importantes, que pueden resultar perjudiciales para ellos, de repente olvidan tal intención. Por ejemplo, es posible que una persona no se sienta angustiada por la falla del motor de su automóvil camino al trabajo y esté dispuesta a considerar el posible bien de ello. Sin embargo, si llegar tarde al trabajo enfurece a su jefe, o resulta ser una razón para perder su trabajo, entonces encuentra motivos para quejarse. Podría comportarse de la misma manera si hubiera sido una joya en lugar de un reloj barato que hubiera perdido. Como indican estos ejemplos, hay ciertos eventos menores por los cuales las personas pueden reaccionar razonablemente, o en los que están dispuestos a considerar que es bueno, pero otros casos más extraordinarios pueden llevarlos a justificar la insolencia y la irascibilidad. Algunos, por otro lado, simplemente buscan consolar con esta noción, sin llegar a comprender el verdadero significado de buscar el bien en todo. De esta manera, creen que es una forma de brindar consuelo a quienes están en problemas, a un familiar con un negocio fallido, por ejemplo, o a un amigo que no ha aprobado un examen. Sin embargo, cuando son sus propios intereses los que están en juego, no muestran el menor indicio de considerarlo bueno que hay en ello, haciendo a la ligera su ignorancia última. El hecho de no ver lo bueno en lo que uno experimenta surge de los fallos de la fe. El hecho de que uno no comprenda que es Dios quien ordena de antemano todos y cada uno de los acontecimientos de la vida, que todo ocurre de acuerdo con un cierto destino planificado de antemano y que la vida de este mundo no es más que una prueba, son los que le impiden reconocer cualquier situación bueno en todo lo que le acontece.
En la siguiente sección, exploraremos esta noción. Es decir, tener fe en que hay bien en todo lo que nos acontece y en aquellos factores imprescindibles para poder verlo. Cómo ver lo bueno en las cosas que suceden, ser conscientes de que es Dios quien preordena todo en cada detalle. La mayoría de las personas se alegran cuando las cosas suceden de acuerdo con sus deseos, pero se irritan fácilmente cuando la más mínima cosa no les sale bien. Pero, un creyente no debe ser propenso a tales sentimientos. En el Corán, Dios revela las buenas nuevas de que Él ha determinado cada evento en beneficio de sus verdaderos siervos, y que nada debe ser motivo de dolor o problema para ellos. Una persona que reconoce esta verdad en lo profundo de su corazón es capaz de estar complacida con cualquier cosa que encuentre y de ver las bendiciones detrás de lo que sucede. Muchas personas ni siquiera se molestan en pensar cómo llegaron a existir o por qué existen. Aunque su conciencia los guiaría a darse cuenta de que las maravillas del mundo y su orden perfecto tienen un creador, el amor desmesurado que sienten por la vida de este mundo, o su falta de voluntad para enfrentar la verdad, los lleva a negar la realidad de su amor. Existencia. Ignoran el hecho de que cada acontecimiento de sus vidas está determinado de acuerdo con un plan y un propósito, sino que los atribuyen a nociones falsas como la coincidencia o la suerte. Sin embargo, esta es una perspectiva que solo impide que uno vea lo bueno en los eventos y extraiga lecciones de ellos. También están aquellos que son conscientes de la existencia de Dios y comprenden que es Él quien ha creado el universo entero. Admiten el hecho de que es Dios quien hace que llueva o que salga el sol. Reconocen que es imposible que exista otra causa. Sin embargo, cuando se trata de incidentes en el curso de sus vidas, los pequeños detalles que forman parte de la prisa habitual del día, no pueden evitar pensar que de alguna manera son independientes de Dios. Sin embargo, es Dios quien destina a un ladrón a entrar en la casa por la noche, un obstáculo que provocó la caída, una parcela de tierra arable para producir cosechas o para volverse árida, un negocio para ser rentable, un cazo para ser olvidado. La estufa. Todo acontecimiento cae dentro de la infinita sabiduría de Dios y de acuerdo con un plan sublime. Una gota de barro que mancha nuestros pantalones, un pinchazo en el neumático, el acné que aparece en la cara, una enfermedad o alguna otra cosa indeseable que ocurra, se incorporan a la vida de una persona de acuerdo con un plan específico. Nada de lo que una persona experimenta en este mundo, desde el momento en que abre los ojos, es independiente y aparte de Dios. Toda la existencia, como un todo, es creada por Dios, el único que tiene el control sobre el universo. La creación de Dios es perfecta, impecable y llena de propósito. Esto es parte del destino creado por Dios, no se debe discriminar entre los incidentes atribuyendo el bien a uno y el mal al otro. Lo que le incumbe a una persona es reconocer y apreciar la perfección en todos los eventos, y creer con toda certeza que algo bueno reside en ello, permaneciendo consciente del hecho de que, dentro de la sabiduría infinita de Dios, todo está diseñado para conducir en última instancia a los resultados más perfectos. De hecho, para aquellos que creen y reconocen la bondad en todo lo que les acontece, tanto este mundo como el más allá son parte de un bien eterno. En el Corán, Dios llama nuestra atención sobre el hecho antes mencionado casi en cada página. Por eso, no recordar que todo está de acuerdo con un destino determinado, es una falta terrible para el creyente. El destino ordenado por Dios es único y lo experimenta una persona precisamente de la manera que Dios lo ha predestinado. El hombre corriente percibe la creencia en el destino como una mera forma de consolar en tiempos de desastre. Un creyente, por otro lado, alcanza la comprensión correcta de su destino, comprendiendo plenamente que es el único programa perfecto diseñado exclusivamente para él. El destino es una agenda completamente impecable desarrollada para preparar a una persona para el paraíso. Está repleto de bendiciones y tiene un propósito divino. Cada dificultad que enfrenta un creyente en este mundo, será la fuente de felicidad, gozo y paz infinitos en el próximo. El verso, porque verdaderamente con las dificultades viene la facilidad. Surat As-Sar, 5, llama nuestra atención sobre este hecho, dentro del propio destino, la paciencia y el coraje que exhibe un creyente están predeterminados junto con sus respectivas recompensas en el más allá. Puede suceder durante el transcurso del día, que un creyente se enoje o se preocupe por ciertas cosas que han sucedido. La razón principal de la irritación que siente es su incapacidad para recordar que ese mismo evento es parte de su destino y que ha sido creado especialmente por Dios. Sin embargo, se consolará y se calmará cuando se le recuerde el propósito de la creación de Dios. Es por eso que un creyente debe aprender a recordar continuamente que todo está predestinado, así como recordar este hecho a los demás. Debe mostrar paciencia ante esos sucesos que Dios le había predestinado, en los infinitos recovecos del tiempo, poner su confianza en Él y esforzarse por reconocer las razones detrás de ellos. Aquel que intente comprender estas razones, por la voluntad de Dios, finalmente tendrá éxito. Aunque no siempre sea capaz de detectar sus propósitos reales, debe estar seguro de que, cuando algo sucede, ciertamente es por algún bien y con un propósito. Entendiendo que todo ser, vivo o no vivo, es creado en cumplimiento de cierto destino. El destino es el conocimiento perfecto de Dios de todos los eventos pasados o futuros, como si fuera un solo momento. Esto expresa la soberanía absoluta de Dios sobre todos los seres y eventos. Las personas pueden estar al tanto de un evento determinado cuando lo experimentan. Pero Dios conoce todos los eventos antes de que ocurran. Para Dios, pasado, presente y futuro son lo mismo. Todos están dentro del conocimiento de Dios, ya que Él es quien los crea. Como el verso, ciertamente, todas las cosas las creamos con predestinación. Surat Al-Qamar, 49, también sugiere que todo en el mundo es parte de ese destino.
La mayoría de las personas no le dan ni un momento de consideración a la naturaleza del destino y, por lo tanto, no reconocen que es el poder infinito de Dios lo que existe detrás de este orden impecable. Algunos consideran que el destino abarca solo a los seres humanos. Sin embargo, todo en el universo, desde los muebles de tu casa, hasta un guijarro en el camino, o una hierba seca, una fruta o un frasco en el estante del supermercado, son parte del destino predeterminado por Dios. El destino de cada cosa creada ha sido determinada dentro de la infinita sabiduría de Dios. Cada evento que una persona ve, y cada ruido que oye, son siempre parte de una vida que ha sido creada para él como una unidad. Ya sea importante o insignificante, ningún evento en el universo ocurre por coincidencia. Ninguna flor florece ni se desvanece por casualidad. Ningún hombre nace o muere por pura coincidencia. Ningún hombre se enferma por error y tampoco su enfermedad se desarrolla de manera incontrolada. En cada caso, estos sucesos están especialmente predestinados por Dios, desde el mismo momento en que fueron creados. Todo lo que existe, en las profundidades de la tierra o de los océanos, o la caída de una sola hoja, todo ocurre en cumplimiento del destino. Como indica el siguiente versículo, las llaves de lo invisible están en su posesión. Nadie los conoce más que Él. Conoce todo en la tierra y el mar. Ninguna hoja cae sin que Él lo sepa. No hay semilla en las tinieblas de la tierra, y nada húmedo o seco que no esté en un libro claro. Surat al-An'am, 59. El mensajero de Dios, el profeta Muhammad, s.a.s., también dijo que las acciones de todos están ordenadas por Dios. Dios, el exaltado, el glorioso, ha ordenado para cada siervo entre su creación 5 cosas: su muerte, su acción, su morada, los lugares donde se mueve y sus medios de sustento. Tirmidhi, sin embargo, las personas generalmente no son conscientes de la realidad de que cada momento de sus vidas está predestinado por Dios. Algunos nunca han considerado cómo fueron creados, o cómo llegaron a existir las bendiciones que han estado disfrutando. Otros, sin embargo, aunque saben que es Dios quien crea la vida y la muerte, creen que son las coincidencias las responsables de los eventos de menor importancia. Sin embargo, en el Corán, Dios nos informa que hasta el más mínimo detalle está predeterminado por su infinita sabiduría, y de acuerdo con un propósito divino, nada ocurre, ni en la tierra ni en ustedes, sin que esté en un libro antes de que lo hagamos realidad. Eso es algo fácil para Dios. Surat al-Hadid, 22. Es fundamental que el hombre comprenda esta realidad. Porque, el destino de todo en este universo es conocido por Dios, el omnisciente, el sabio. En consecuencia, cada detalle está perfectamente planeado, y con un propósito y, todo es por decreto, como lo declaró el profeta Muhammad, s.a.s. Una persona que alcanza la plena conciencia de este hecho se beneficiará de estar complacida con cada momento de su vida, buenos tiempos y los que parecen malos. La razón es que sus siervos sinceros logran reconocer que es Dios quien creó su destino sin fallas. Se darán cuenta de que es ignorante considerar algo como una desgracia cuando necesariamente debe haber un propósito a los ojos de Dios. Una comprensión tan profunda de este hecho les permite discernir las bendiciones en las cosas que suceden. Asumir que lo que uno atraviesa no es creado por Dios, pero creer que alguien o algo más jugó un papel decisivo en su ocurrencia, es nuevamente un indicio de la falta de comprensión del destino. Todo lo que parece no salir bien es, en realidad, la lección del destino. La gente debe esforzarse de todo corazón por reconocer el propósito bueno y divino de los acontecimientos. La gente tiende a referirse a eventos que resultan desfavorablemente como desgracias. Sin embargo, hay un bien y un propósito en lo que puede parecer una desgracia. Es solo una desgracia, porque elegimos considerarnos como tales. En realidad, es el mejor de todos los sucesos posibles, porque es lo que ha sido predeterminado. Si Dios hubiera mostrado el bien y el propósito de los incidentes aparentemente adversos, o de las dificultades que angustian e irritan a las personas, entenderían cuán insensato es su decepción. Al reconocer la bendición en las cosas, una persona de fe en cambio siente gozo, no angustia. Siendo este el caso, lo que le incumbe al hombre es que busque identificar el bien y los beneficios en el destino, es decir, en eventos que son, en realidad, parte del propósito de la creación de Dios, y se sienta agradecido por el beneficio de Dios. Tal conocimiento, saber que puede haber algo malo en eventos que parecen ser buenos y buenos en eventos que parecen ser malos en las secciones anteriores, enfatizamos que Dios, el Sapientísimo, crea todos y cada uno de los eventos de acuerdo con un plan especial. En este punto, otro tema merece una mención especial: es solo Dios quien conoce los eventos que son favorables y los que no lo son. Eso se debe a que la sabiduría de Dios es infinita, mientras que la percepción de los seres humanos es limitada. Los seres humanos solo pueden ver la apariencia externa de los eventos y pueden confiar únicamente en su percepción limitada para juzgarlos. Su información o comprensión insuficientes puede, en algunos casos, hacer que no les guste una cosa mientras es buena, y amar una cosa cuando es mala. Entonces, para poder discernir el bien, una persona de fe debe confiar en la infinita sabiduría de Dios, y confiar en que hay un bien en todo lo que sucede. De hecho, Dios le ha relacionado al hombre lo siguiente: puede ser que odies algo cuando es bueno para ti y puede ser que ames algo cuando es malo para ti. Dios lo sabe y tú no lo sabes. Surat al-Baqara, 216. Aquí, Dios nos informa que un evento que uno considera bueno solo puede causarle decepción, tanto en este mundo como en el más allá. De manera similar, algo que busca evitar ardientemente, creyendo que lo perjudica, puede ser para él la causa de la dicha y la paz del corazón. El valor intrínseco de cualquier evento es un conocimiento que reside solo con Dios.
Todo, ya sea aparentemente malo o bueno, se lleva a cabo por la voluntad de Dios. Experimentamos solo aquellas cosas que Dios desea para nosotros. Dios nos recuerda este hecho de la siguiente manera: si Dios te aflige con daño, nadie puede eliminarlo excepto Él. Si Él desea el bien para ti, nadie puede evitar su favor. Él lo otorga a cualquiera de sus esclavos que Él quiera. Él es perdonador, misericordioso. Sura Yunus, 107. En consecuencia, todo lo que experimentamos en esta vida, nos parezca no bueno o malo, es, en realidad, bueno, ya que es lo que nuestro Señor predetermina para nosotros. Como se mencionó anteriormente, aquel que prescribe el resultado de los eventos no es un ser humano, que está confinado al tiempo y el espacio, sino Dios, aquel más allá del espacio y el tiempo, que creó al ser humano, así como al tiempo y al espacio. Punto. Para obtener más información, consulte la temporalidad y la realidad del destino de Arunyaya. Para los creyentes, hay bondad en todas las cosas. Todo el mundo pasa por momentos difíciles en su vida. Estas dificultades frustran, angustian o irritan a la mayoría de las personas que están muy alejadas de la moralidad prescrita en el Corán. Por lo tanto, se vuelven ansiosos, tensos e irritables con facilidad. Al no tener fe en la perfección inherente al destino ordenado por Dios, no buscan las bendiciones o el bien en lo que experimentan. De hecho, debido a que no tienen fe, cada momento que pasan solo resulta parecer en su contra. De esta manera, agobiados por problemas y angustias, continúan con el resto de sus vidas. Los creyentes, sin embargo, saben que Dios crea dificultades para probar al hombre. Son conscientes de que estas dificultades sirven para distinguir a los verdaderos creyentes de los que tienen una enfermedad en el corazón, los que no son sinceros en sus creencias. Eso se debe a que, en el Corán, Dios deja en claro que probará a los creyentes para revelar quiénes son los verdaderos. ¿O imaginaba que iba a entrar al jardín sin que Dios conociera a los que habían luchado y conociera a los firmes entre ustedes? Sura Al-Imran, 142. Dios no dejaría a los creyentes en ese estado en el que estás actualmente, hasta que separe lo malo de lo bueno. Sura Al-Imran, 179. Con respecto a este tema, Dios proporciona el siguiente ejemplo, que tuvo lugar durante la época del profeta Muhammad. Sas, lo que te asaltó el día en que los dos ejércitos se encontraron fue con el permiso de Dios, para que él conociera a los verdaderos creyentes, y para que él conociera a los hipócritas. Sura Al-Imran, 166-167. El versículo anterior se explica por sí mismo. En la época del profeta, Sas, los musulmanes enfrentaron dificultades y sufrieron condiciones difíciles. Sin embargo, como también indica el versículo anterior, lo que los musulmanes soportaron fue por la voluntad de Dios, y sirvió para revelar a los hipócritas que intentaron causar daño a los creyentes. Es decir, todo finalmente resultó a favor de los creyentes. Los musulmanes, que conocen las lecciones expresadas en estos versículos, consideran un incidente que parece malo, o un momento de dificultad, como una oportunidad para poner a prueba su sinceridad, lealtad a su Señor y fe. Nunca olvidan que las dificultades o las bendiciones son para ponerlos a prueba. Por el contrario, por su nobleza y sumisión a Él, Dios cambia lo que parece malo en beneficio de sus verdaderos siervos. En las siguientes páginas, hablaremos de las dificultades que probablemente encontrarán los creyentes y de las pruebas propias de este mundo. Nuestro propósito es recordar a los creyentes las bendiciones y recompensas ocultas que les brinda ser pacientes, tanto en este mundo como en el más allá. Dios prueba al hombre con pérdida de riqueza. El objetivo de la mayoría de las personas en la vida es acumular tanta riqueza como sea posible. Para ello, recurren a cualquier medio, incluso ilegítimo e ilícito. El valor que los seres humanos atribuyen a las posesiones se describe en el Corán como amor por el embellecimiento de la vida de este mundo. Para la humanidad, el amor por los apetitos mundanos está pintado con colores brillantes, mujeres y niños, montículos amontonados de oro y plata, caballos con finas marcas, ganado y tierras de cultivo fértiles. Todo eso es simplemente el disfrute de la vida de este mundo. El mejor regreso a casa es en presencia de Dios. Sura Al-Imran, 14. La riqueza y los hijos son el adorno de la vida de este mundo. Pero, a los ojos de tu Señor, las acciones rectas que son duraderas traen una mejor recompensa y son una mejor base para la esperanza. Surat Al-Kahf, 46. En otro versículo, Dios se dirige a esas personas con las palabras, y tienes un amor insaciable por la riqueza. Surat Al-Fajr, 20. Como debemos entender de este verso, los ignorantes anhelan la riqueza. Porque la riqueza es una de las principales medidas de estatus en sociedades cuyos valores no se basan en la religión. En estas sociedades errantes, la gente venera, honra y estima a los ricos. Alcanzar tal riqueza hace que sus poseedores supongan erróneamente que tienen un gran poder. Por tanto, en estos casos, la consecución de la riqueza se convierte en el principal objetivo de la vida. Este deseo excesivo de riqueza también conduce a una vida de temor por su pérdida. Aquellos que poseen tal perspectiva generalmente se desesperan cuando pierden su riqueza y luego se vuelven rebeldes hacia su Señor. Siendo completamente ignorantes que es solo una prueba, se sienten completamente abrumados por la pérdida de riqueza. Sin embargo, Dios ordena al hombre que no se entristezca por las cosas que le pasan ni se regocije por las cosas que le suceden. Surat Al-Hadid, 23. Ordena al hombre que se comporte moderadamente y adopte buenas costumbres. Desesperar por la pérdida de riquezas, pero regocijarse en tiempos de abundancia, es una señal de ingratitud hacia Dios.
Bajo la influencia de una perspectiva tan básica, los miembros de sociedades ignorantes consideran perfectamente aceptable sentirse decepcionados por la pérdida de sus bienes. Por ejemplo, la seguridad económica que se disfruta de la riqueza adquirida después de mucho esfuerzo puede desaparecer instantáneamente debido a un desastre natural. O bien, un incendio puede, en unos momentos, reducir a la ruina una hermosa casa que se compró después de años de ahorros. Esencialmente, una persona inconsciente de la naturaleza de esta vida se siente confundida cuando experimenta tal pérdida, agobiados por el pesimismo y la rebeldía. Aquellos que están muy alejados de la moralidad del Corán nunca reconocen que una pérdida de riqueza podría ser por un aspecto bueno o beneficioso. De hecho, debido a su perspectiva y su falta de confianza en Dios, los trastornos que experimentan en su situación económica se vuelven emocionalmente gravosos. Sin embargo, este no es el caso de quienes buscan considerar el bien en las cosas. Para ellos, la pérdida de riqueza tiene un propósito, incluso si no pueden discernirlo de inmediato. Puede ser que sea un recordatorio de Dios para sus siervos que se han regocijado en su riqueza y fueron vencidos por los placeres mundanos temporales. Cualquier disminución solo tiene el propósito de recordarnos el poder infinito de Dios y nos insta a dirigir toda nuestra atención a Él. O puede ser que Dios tenga algo mejor reservado para sus siervos que han mostrado paciencia en situaciones desesperadas y han puesto su confianza en Él. En lugar de los placeres temporales de la vida de este mundo, concede las innumerables y eternas bendiciones del paraíso. Claramente, las infinitas bendiciones del paraíso son incomparablemente más ventajosas que las bendiciones mundanas. Sin embargo, estos cambios en los medios de vida también pueden tener un propósito más inmediato. Por ejemplo, puede haber algo bueno en estar involucrado en un accidente con el auto nuevo, porque puede haber sido que Dios estaba protegiendo al conductor de un accidente más serio que le habría causado más daño. Una persona consciente reconoce este accidente como un recordatorio y una advertencia, y pide perdón y acepta el destino predestinado por Dios para él. Puede ser que ames algo cuando es malo para ti. Como dijimos anteriormente, Dios nos informa en la Surat al-Baqara, verso 216, que ciertas circunstancias que pueden parecernos malas pueden resultar buenas. De manera similar, como indica el mismo versículo, Dios también declara que lo que la gente ama puede ser malo para ellos. En el Corán, Dios da el ejemplo de los incrédulos ricos que son reacios a gastar sus riquezas. La consideración de los incrédulos de que su frugalidad es inteligente, y su suposición de que acumular la riqueza que no están dispuestos a gastar en la causa de Dios es de algún beneficio para ellos, es puramente ignorante. En el Corán, Dios nos informa que tal riqueza es mala y solo traerá tormento en el infierno. Aquellos que son tacaños con la bondad que Dios les ha dado no deberían suponer que eso es mejor para ellos. No, de hecho, es peor para ellos. Aquello con lo que fueron tacaños se colgará del cuello en el día del levantamiento. Dios es el heredero de los cielos y la tierra y Dios es consciente de lo que haces. Surah Al-Imran, 180, en Surat Al-Qasas, Dios relata la historia de Qarún. Dios otorgó una gran fortuna a Qarún, pero se volvió vanidoso debido a la extensión de su riqueza y se volvió insolente hacia su señor. El caso de Qarún, que fue destruido porque no prestó atención a las advertencias, es una lección para la gente. La historia de Qarún se relata en el Corán de la siguiente manera: Qarún era uno de los habitantes de Musa, pero los dominaba. Le dimos tesoros, cuyas llaves eran un gran peso para un grupo de hombres fuertes. Cuando su pueblo le dijo, no te regocijes. Dios no ama a las personas que se regocijan. Busca la morada del más allá con lo que Dios te ha dado, sin olvidar tu porción del mundo. Y haz el bien como Dios ha sido bueno para. Y no busques causar corrupción en la tierra. Dios no ama a los corruptores, dijo, solo me lo han dado por el conocimiento que tengo. ¿No sabía que antes del Dios había destruido generaciones con una fuerza mucho mayor que la suya y con muchas más posesiones? Los malhechores no serán interrogados sobre sus pecados. Surat Al-Qasas, 76-78, como sugieren los versículos citados anteriormente, Qarún creía que sus tesoros le traerían bien. Por lo tanto, se regocijó y se volvió arrogante. Pero, al final, solo sufrió una gran decepción. La forma en que los creyentes consideran su riqueza, por otro lado, difiere considerablemente de su comprensión defectuosa. Para un creyente que se adhiere al Corán, las posesiones no tienen gran importancia. Un creyente se comporta con nobleza, nunca se permite que su objetivo o ambición sea poseer más, porque es una búsqueda básica fundada en la ignorancia. Un creyente dedica toda su vida solo a ganarse el consentimiento de Dios. Por lo tanto, gasta toda su riqueza en la causa de Dios y nunca se deja atrapar por los deseos egoístas de su yo inferior, aspira a las recompensas eternas del más allá, no a los beneficios mundanos de este mundo. Dios hace que los creyentes con esta mentalidad sean superiores a sus ojos y les promete el paraíso. Dios les ha comprado a los creyentes ellos mismos y sus riquezas a cambio del huerto. Luchan en el camino de Dios y matan y son asesinados. Es una promesa que le vincula a él en la Torá, el Injil y el Corán, y ¿quién es más fiel a su contrato que Dios? Alégrate, pues, del trato que has hecho. Esa es la gran victoria. Surat At-Tauba, 111. Conscientes de este hecho, profetas, mensajeros y verdaderos creyentes, consideraban lo que poseían como una bendición de su Señor, sabiendo en el fondo de sus corazones que todo lo que poseían pertenecía en última instancia a Dios. Por lo tanto, gastaron sus riquezas y posesiones por la causa de Dios.
Esta moralidad superior y compasión entre los creyentes se describe en el versículo de la siguiente manera: aquellos con verdadera devoción son aquellos que, a pesar de su amor por ella, regalan su riqueza a sus parientes y a los huérfanos y los muy pobres, a los viajeros y mendigos. Surat al-Baqara, 177. Además, los creyentes no gastan por ostentación. Su sincera intención de gastar su riqueza se relaciona de la siguiente manera: aquellos que gastan su riqueza, deseando el placer de Dios y la firmeza para sí mismos. Surat al-Baqara, 265. En consecuencia, cuando pierden algunas de sus posesiones, reaccionan de manera muy diferente a como lo hacen los ignorantes. Esencialmente, saben que todo es una prueba de Dios. Muestran paciencia y buscan lo bueno que puede haber en la pérdida. La noble perspectiva de los creyentes se relata en el siguiente versículo: di: oh Dios, amo del reino. Tú le das soberanía a quien tú quieres. Le quitas soberanía a quien tú quieres. Exaltas a quien tú quieres. Abaja a quien tú quieres. Todo el bien está en tus manos. Tú tienes poder sobre todas las cosas. Surah al-Imran, 26. En consecuencia, los creyentes saben muy bien que la riqueza que poseen los incrédulos en este mundo solo le traerá tormento en lugar de bien. Esta es la promesa de Dios: no dejes que su riqueza e hijos te impresionen. Dios simplemente quiere castigarlos por ellos durante su vida en este mundo y que mueran mientras son incrédulos. Surat at-Tauba, 55. Sabiduría divina detrás de las enfermedades. Las personas que viven en sociedades de ignorancia continuamente hacen planes para el futuro y esperan que estos planes se desarrollen como ellos desean. Siendo este el caso, una enfermedad inesperada o algún accidente arroja su vida en completo desorden, ya que tales incidentes no fueron incorporados en sus planes futuros. Aunque gozan de buena salud, muchos de ellos nunca piensan que este tipo de incidentes, a pesar de que les sucede a miles de personas todos los días, podrían sucederles. Por eso, cuando se enfrentan a incidentes tan inesperados, las personas ignorantes se vuelven inmediatamente insolentes hacia su creador. Contradice el hecho del destino y dice: ¿por qué me ha pasado esto a mí? Pues las personas que están lejos de poseer la moral ordenada en el Corán, tienden a no confiar en Dios en momentos de enfermedad o accidente, ni a buscar el bien en lo que les sucede. Estas personas, que no comprenden la realidad del destino, asumen que son simplemente los virus o microbios los que causan una enfermedad. Del mismo modo, cuando se ven involucrados en un accidente de tráfico, asumen que fue el conductor del otro automóvil el que causó el accidente. Sin embargo, la verdad es otra. Cada agente que produce enfermedades, como un microbio o una bacteria, o cualquier cosa que cause daño al hombre, son, en realidad, criaturas creadas por Dios como causa. Ninguno de ellos son causas fortuitas, todos actúan bajo el control de Dios. El hombre es vulnerable a los microbios porque Dios así lo quiere. Si un hombre se enferma gravemente debido a un virus, sucede porque está dentro del conocimiento de Dios. Si un automóvil golpea a una persona, dejándola discapacitada, este es también un evento que ha surgido por la voluntad de Dios. No importa cuánto uno se esfuerce por evitarlos, nunca podrá alterar el curso de estos acontecimientos, ni siquiera uno de ellos. No puede quitar un solo momento de su destino, porque el destino se crea como un todo. Para una persona que se somete al Dios Todopoderoso, y que confía en su infinita sabiduría y misericordia, un accidente, enfermedad u otra adversidad es una prueba temporal que conduce a la máxima bienaventuranza. Son las buenas cualidades morales a las que una persona se adhiere en tales circunstancias lo que es importante. Las enfermedades y los accidentes son los incidentes frente a los cuales los creyentes tienen la oportunidad de mostrar su paciencia y buena moral, y a través de los cuales pueden acercarse a Dios. En el Corán, Dios habla de las enfermedades mientras relata la importancia de la paciencia en esos momentos. Los que tienen verdadera justicia son los que creen en Dios y en el último día, los ángeles, el libro y los profetas, y que, a pesar de su amor por él, entregan sus riquezas a sus parientes, a los huérfanos y a los muy pobres. Ya los viajeros y mendigos y para liberar esclavos, que atienden sus oraciones y dan limosna, los que honran sus contratos cuando los hacen, y se mantienen firmes en la pobreza, la enfermedad y la batalla. Esas son las personas que son verdaderos creyentes. Esas son las personas que temen a Dios. Surat al-Baqara, 177. Como dijimos antes, el hecho de que en este versículo las enfermedades también se cuenten entre las adversidades merece cierta consideración. Una persona que se enfrenta a un dilema físico debe tener en cuenta que es una prueba para él y que es solo Dios quien provoca las enfermedades y sus curas. Este es el razonamiento necesario para mantener una actitud moral adecuada. Una persona se beneficia al pensar en el propósito bueno y divino de la enfermedad que padece, o de un accidente en el que podría estar involucrado, aunque no pueda comprenderlos de inmediato. Puede ser que deba pasar por una dificultad temporal, pero que, en el más allá, como un sirviente que se ha sometido de todo corazón a su Señor, será recompensado con una dicha infinita. Sin embargo, todos debemos tener en cuenta que es esencial reconocer este hecho en lo profundo de nuestro corazón y mantener una moral elevada inmediatamente después de enfrentarnos a un incidente similar. Para ello, necesitamos saber que todas las enfermedades se crean con un propósito. Si Dios lo quisiera, una persona nunca se enfermaría ni sentiría dolor. Pero, si una persona está afligida por tal prueba, entonces debe ser consciente de que es con un propósito, ayudándole a comprender la fugacidad de este mundo y el poder infinito de Dios.
Las enfermedades le recuerdan al hombre que es débil y necesita de Dios en tiempos de enfermedad. El cuerpo, que hasta entonces había sido robusto, es derrotado por virus y bacterias. Como es bien sabido, muchas enfermedades causan dolor y debilitan el cuerpo. En algunos casos, una persona puede incluso sentirse demasiado débil para levantarse de la cama o dedicarse a sus tareas diarias. Una persona así, debido a que no puede combatir un virus que es invisible, obtiene una mejor comprensión de su debilidad y de cómo necesita a Dios. Ahora, con la salud en declive, una persona, que de otra manera se atreve a mostrar arrogancia hacia su creador, o se jacta de su riqueza y posesiones, se vuelve consciente de este hecho. Puede apreciar mejor el poder infinito de Dios, el creador de todas las cosas. Las enfermedades hacen comprender mejor que la salud es una bendición y un favor de Dios. Otro tema que generalmente no tomamos en cuenta a través del ajetreo diario de nuestras vidas es la gran bendición que es estar saludable. Una persona que no ha estado enferma durante mucho tiempo y, por lo tanto, no ha sufrido ningún dolor, se adapta fácilmente a la situación. Sin embargo, cuando se enfrenta a una enfermedad repentina, reconoce que la salud es un favor de Dios. Eso es porque, privarse de algo o perderlo, hace que uno aprecie mejor su valor. Como dice Said Nursi, también conocido como Bediüz Zaman, la maravilla de la era. La gente de la realidad incluso dice que, las cosas se conocen a través de sus opuestos. Por ejemplo, si no hubiera oscuridad, la luz no se conocería y no contendría placer. Si no hubiera frío, no se podría comprender el calor. Si no hubiera hambre, la comida no proporcionaría placer. Si no hubiera sed del estómago, no habría placer en beber agua. Si no hubiera enfermedad, no se obtendría ningún placer de la buena salud. El 25º destello, séptimo remedio. Una enfermedad grave hace que uno considere seriamente la fugacidad de este mundo, la muerte y el más allá. La mayoría de la gente consideraría como una adversidad el apoderarse de una enfermedad mortal o la pérdida de un órgano. Sin embargo, esto puede considerarse no como una adversidad, sino como un medio para la salvación en el más allá, para volverse solo hacia Dios. Porque una persona que padece una enfermedad grave naturalmente se vuelve más alerta. Su sufrimiento lo ayuda a reconocer la falta de atención que incapacitó su conciencia y lo impulsa a contemplar la realidad del más allá. Una persona así comprende verdaderamente el sinsentido del apego a este mundo y la cercanía de la muerte. En lugar de vivir su vida de manera irresponsable, el ataque repentino de la enfermedad puede hacerle comprender la importancia de ganarse el consentimiento de Dios y de la vida del más allá, y así alcanzar la salvación. Las enfermedades se suman a las oraciones y lo acercan a Dios. A medida que los síntomas de una enfermedad se vuelven más graves, una persona comienza a pensar en la muerte, un pensamiento que hasta entonces había evitado deliberadamente. Con toda su sinceridad, le pide a Dios que se recupere. Incluso una persona que nunca antes ha orado puede sentir repentinamente la necesidad de implorar a Dios una vez afligido por una enfermedad incurable. Ofrece las oraciones más sinceras a su Señor. Esta puede ser una razón para acercarlo más a Dios. Si no muestra ingratitud después de su recuperación pero continúa orando con sinceridad, su enfermedad se convierte en un bien y el comienzo de una vida de fe. Dios menciona a las personas que se vuelven a él en tiempos de tal adversidad de la siguiente manera: cuando otorgamos bendiciones a un hombre, él se aparta y se aparta, pero cuando cualquier mal lo toca, está lleno de oraciones interminables. Sura Fusilat, 51. Cuando el daño toca al hombre, nos llama, acostado de lado, sentado o de pie. Luego, cuando le quitamos el daño, él continúa como si nunca nos hubiera llamado cuando el daño lo tocó por primera vez. De esa manera hacemos que lo que han hecho parezca bueno para los derrochadores. Sura Yunus, 12. Cuando el daño toca a la gente, ellos invocan a su Señor y se vuelven arrepentidos. Pero luego, cuando les da una probada de su misericordia, un grupo de ellos asocia inmediatamente a otros con su Señor. Surat Ar-Rahman, 33. Como sugieren los versículos anteriores, el hombre no solo debe orar en momentos de dificultad, una persona también debe refugiarse en Dios después de haber sido aliviada. Entonces puede ser que esa misma enfermedad o prueba le permita a la persona reconocer su debilidad ante Dios y arrepentirse, y por lo tanto, conducir a la sumisión a Dios de por vida. A cambio de la paciencia mostrada en la enfermedad, Dios puede recompensar al que sufre con una vida eterna en el paraíso. Como dijimos anteriormente, otro propósito de padecer una enfermedad es probar la paciencia y la confianza de una persona en Dios. Cuando están afligidos por una enfermedad, los musulmanes se distinguen claramente de las personas ignorantes por la paciencia y la confianza que depositan en Dios y su lealtad a Él. Esto se debe a que, conscientes de que la actitud adecuada que mantienen durante los tiempos difíciles merece el consentimiento de Dios, son las grandes recompensas del más allá lo que esperan ganar. Una persona que no se sometió a Dios antes de su enfermedad puede adquirir estas nobles cualidades durante el curso de su sufrimiento y puede obtener las infinitas bendiciones de la vida del paraíso a cambio de los problemas temporales en este mundo. La oración sincera del profeta Ibrahim cuando se enfrenta a una enfermedad es un buen ejemplo para todos los creyentes: y cuando estoy enfermo, es Él quien me cura. El que me cause la muerte, entonces me dará la vida. Surat Aswara, 80-81. La actitud y moralidad superior asumida por el profeta Ayub, es otro buen ejemplo para los creyentes. Como nos informa el Corán, Ayub, sufría de una enfermedad grave, pero su enfermedad aumentó su lealtad y confianza en Dios, un rasgo que lo convirtió en uno de los profetas alabados en el Corán. Por el Corán, también sabemos que, además de la enfermedad que padecía, Ayub, también estuvo expuesto a las malvadas aflicciones de Satanás.
Pensando en aprovechar este momento de debilidad, Satanás trató de disuadirlo de que pusiera su confianza en Dios. Debido a que en esos momentos es difícil para una persona enferma enfocar su atención, puede volverse vulnerable a las tentaciones de Satanás, pero, siendo un profeta devoto de todo corazón a Dios, Ayub, escapó de la trampa de Satanás. Oró sinceramente a Dios, le pidió ayuda. En el Corán, la oración ejemplar de Ayub, se cita de la siguiente manera: y cuando Ayub gritó a su Señor, me ha afligido un gran daño y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos, le respondimos y le quitamos el daño que le estaba afligiendo. Surat al-Anbiya, 83-84. En respuesta a su sincera oración, Dios dijo lo siguiente al profeta Ayub: recuerda a nuestro esclavo Ayub cuando llamó a su Señor, Satanás me ha afligido con cansancio y sufrimiento. Entonces le dijeron, golpea con el pie. Aquí hay un baño fresco y agua para beber. Le devolvimos a su familia y lo mismo nuevamente con ellos como una misericordia nuestra y un recordatorio para las personas del intelecto. Toma un manojo de juncos en tu mano y golpea con eso, pero no rompas tu juramento. Lo encontramos firme. ¡Qué excelente esclavo! Verdaderamente se volvió a su Señor. Sura triste, 41-44. El profeta Ayub realmente recibió la recompensa de la confianza que puso en Dios, su devoción por él y sus cualidades superiores. También se convirtió en un buen ejemplo a seguir para todos los musulmanes. Los errores de los creyentes también resultan a su favor. Uno de los asuntos que más teme a la gente de sociedades fundadas en la ignorancia es cometer un error. Cuando una persona comete un error, suele ser humillada y se convierte en objeto de burla. O bien, un error puede hacer que pierda ciertas oportunidades que considera importantes. Sin embargo, desde el punto del Corán, tales situaciones deben considerarse totalmente de otra manera. Un creyente no basa sus juicios sobre las personas en los errores que cometen, consciente del hecho de que los seres humanos son falibles, más bien siente compasión y misericordia por ellos. Cuando un creyente mismo comete un error, lo piensa concienzudamente y examina sus faltas, su temor de Dios y su conciencia lo alertan de inmediato. Se esfuerza por corregir sus errores. Reza a Dios, el misericordioso, y pide el arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento que siente un creyente después de cometer un error, solo resulta ser bueno para el final. Esto se debe a que el suyo no es el tipo de arrepentimiento de autocompasión que sienten los incrédulos, sino una resolución de no repetir el mismo error nuevamente. La sumisión que manifiesta un creyente, su confianza en Dios y actuar con la conciencia de que todos los acontecimientos son parte de su destino, son factores importantes para el pensamiento del creyente. Lo acercan más a su Señor. Todo ello probará la muerte. Según los ignorantes, lo peor que le puede pasar a una persona es la muerte. Lo que más temen entre ellos es estar cerca de la muerte o perder a un ser querido. Incluso la mera mención de la muerte es un tema que debe evitarse. Aunque una persona ignorante puede reconocer lo bueno en ciertos casos, para él, la muerte nunca puede ser algo bueno. La perspectiva de las sociedades incrédulas sobre la muerte es siempre la misma, nunca son capaces de verlo de otra manera. La muerte es la aniquilación total, mientras que el más allá es una cuestión de mera especulación. Para las personas que están lejos de la verdad de la religión, la vida de este mundo es la única vida. Con la muerte, esta única oportunidad expira. Siendo este el caso, lamentan la pérdida de un ser querido. Peor aún, la muerte repentina de un ser querido a una edad temprana es causa de que los ignorantes se enojen con Dios y el destino. Sin embargo, estas personas olvidan algunos hechos importantes. En primer lugar, nadie en la tierra llega a existir por su propia voluntad. La vida de todos pertenece a Dios, todos nacen en un tiempo predeterminado por Dios y según su voluntad. Siendo este el caso, Dios, a quien pertenece todo en los cielos, la tierra y todo lo que hay entre ellos, puede recuperar el alma de quien Él quiera, en cualquier momento que Él quiera. Nadie puede posponer su tiempo señalado. Esto se afirma en el Corán de la siguiente manera: ningún yo puede morir excepto con el permiso de Dios, en un momento predeterminado. Si alguien desea la recompensa de este mundo, le daremos una parte. Si alguien desea la recompensa del más allá, le daremos una parte. Recompensaremos a los agradecidos. Sura al-Imran, 145. No importa qué medidas se adopten o cuán seguro sea el lugar que elija, no puede evitar la muerte. Como se dice en uno de los dichos del profeta, cuando Dios decreta que una persona va a morir en cierta tierra, crea la necesidad de que vaya allí. Tirmidhi, una persona puede dejar este mundo en cualquier momento. De manera similar, no importa cuánto uno se esfuerce por no perder a un ser querido, incluso si pone todos los recursos disponibles en la tierra para ese propósito, no puede evitar la muerte. Que el hombre pueda enfrentarse a la muerte donde quiera que se encuentre se relata en el siguiente versículo de la siguiente manera: estés donde estés, la muerte te alcanzará, incluso si estás en fortalezas inexpugnables. Surat An-Nisa, 78. Por lo tanto, la solución no es tratar de evitar la muerte, sino estar preparados para la vida del más allá. La muerte es un comienzo, no un final. Las personas de poca fe, o aquellas que no tienen ninguna fe en el más allá, tienen una percepción distorsionada de la muerte y la vida que viene después de ella. Por eso, como dijimos antes, consideran la muerte una calamidad más que una bendición. Creen que cuando pierden a alguien por la muerte, lo pierden para siempre, por tanto, según ellos, en la tierra queda reducido a la nada. Sin embargo, el hecho es que la muerte no es una extinción eterna, al contrario, es una transición a la vida del más allá, nuestro lugar de descanso.
Es un momento al que todos nos estamos acercando, al día en que tendremos que dar cuenta de todo lo que nos comprometimos en la vida de este mundo, es decir, el día del juicio. Todo ser humano, sin excepción, se encontrará con el momento de la muerte y pasará a su lugar de descanso eterno. Esto puede suceder tanto a una edad temprana como más adelante en la vida. En última instancia, entonces, todos algún día se irán de este mundo, cada día se acerca a esa fecha predeterminada. Como tal, esforzarse por escapar de la muerte, o evitar pensar en ella, o considerarla como una calamidad, es completamente irracional. Algunos de los que tienen fe en la verdad del más allá, por otro lado, todavía encuentran que es completamente aceptable lamentarse por la muerte de alguien. Pero Dios es el todo justo. La persona que muera dará cuenta de sus hechos en este mundo y, según su juicio, será recompensada o castigada. Por esta razón, para todo aquel que tiene fe en Dios y en la existencia del más allá, y por tanto vivió una vida consagrada a su Señor, la muerte es una puerta a través de la cual pasar a la eternidad dichosa. Pero, desde el punto de vista del ignorante, que niega el más allá y desprecia el día del juicio, la muerte es una puerta al tormento eterno. Por eso, para ellos, es difícil considerar la muerte como un bien. Para los musulmanes, sin embargo, es el comienzo de la salvación total. La reacción del creyente ante la muerte de otro creyente difiere claramente del tipo de moralidad o actitud del ignorante. Porque la muerte, percibida como lo peor que le puede pasar a alguien, es, en verdad, un bien para los creyentes. La actitud de los creyentes hacia la muerte se describe claramente en el siguiente versículo: si te matan en el camino de Dios o si mueres, el perdón y la misericordia de Dios son mejores que cualquier cosa que puedas adquirir. Surah Al-Imran, 157. Como ocurre con sus vidas, la muerte de los creyentes también trae bien. A los ojos de Dios, los creyentes que se encuentran con la muerte mientras luchan por su causa esperan grados especiales, porque el martirio es un honor y una bendición que aumenta enormemente la recompensa del creyente en el más allá. La muerte de un creyente, cuyo único objetivo es alcanzar el más allá y, por tanto, vive para ganarse el consentimiento de Dios, es, por tanto, un acontecimiento glorioso. Conscientes de estas buenas nuevas dadas en el Corán, los creyentes nunca se lamentan por la muerte de otro creyente que pierde su vida a la manera de Dios. Al contrario, al ver el bien y las bendiciones de su muerte, se alegran. En verdad, la mayor recompensa es obtener el placer de Dios y su paraíso. Un creyente que ha llevado una larga vida al servicio de Dios es apreciado ante los ojos de Dios. El profeta Nuh, a quien Dios le concedió una larga vida, es un ejemplo de ello. Debido a que este noble hombre luchó cada minuto de su vida para alcanzar el placer de Dios, su misericordia y su paraíso, sus esfuerzos mejoraron su recompensa en el más allá. Por el contrario, hay aquí una ilusión en la que tienden a caer las sociedades incrédulas, consideran una larga vida un regalo. El siguiente versículo expone esta falsedad: aquellos que no creen no deben imaginar que el tiempo extra que les concedemos es bueno para ellos. Solo les damos más tiempo para que aumenten sus actos de maldad. Tendrán un castigo humillante. Surah Al-Imran, 178. Aquellos que pertenecen a las sociedades de los ignorantes, que hacen de la búsqueda de los placeres temporales de este mundo la única búsqueda de sus vidas, consideran una vida larga como una nueva oportunidad para disfrutar de estos bienes mundanos. Por lo tanto, estos, que olvidan a Dios y el día del juicio, no comprenden el valor del tiempo que desperdician imprudentemente. Sin embargo, como se menciona en el versículo anterior, este tiempo que se les concede, en realidad, obra en contra de ellos. Una persona que contempla estos temas puede lograr una comprensión más profunda de cómo debemos determinar qué es bueno y qué es malo, según la declaración de Dios de que, puede ser que uno odie algo cuando es bueno para él, y puede ser que uno ame algo cuando es malo para él. Razones que impiden que algunas personas vean lo bueno olvidando que esta vida es una prueba. Algunos piensan que gran parte de sus vidas está sujeta a coincidencias. Sin embargo, pensar de esta manera es completamente irracional. Todo, incluido el desarrollo de cáncer, hasta verse involucrado en un accidente de tráfico, desde la comida que uno come para la cena hasta la ropa que lleva puesto, son cosas especiales predeterminadas. Como hemos subrayado repetidamente a lo largo del libro, todos estos eventos, en todos sus detalles minuciosos, fueron creados especialmente por Dios para probar al hombre. Es en este punto que se hace evidente la diferencia fundamental entre incrédulos y creyentes. Los creyentes tienen una perspectiva muy diferente de lo que les sucede y del mundo que los rodea. Esta perspectiva suya cumple perfectamente con los mandatos del Corán, es decir, al considerar cada evento como parte de una prueba. En consecuencia, siendo conscientes de que están siendo probados, los creyentes se esfuerzan por comportarse de una manera que se gane el consentimiento de Dios. Las personas, que permanecen indiferentes a las verdades reveladas a través del Islam, se proponen muchas metas ilusorias: el de ingresar a una universidad de prestigio, estar felizmente casado, hacer que los niños vayan a la escuela, mejorar su nivel de vida, lograr un estatus en la comunidad. Todos estos objetivos tienen una cosa en común: todos son deseos y objetivos relacionados solo con este mundo. Los planes y aspiraciones de las personas que hacen de estos objetivos el objetivo principal de sus vidas se limitan a esta perspectiva superficial. Porque, como dijimos anteriormente, el conocimiento de la mayoría de las personas se limita a la existencia de este mundo. Sin embargo, su suposición es incorrecta. Incluso si uno lograra todas las metas que se había fijado, su vida está, en última instancia, condenada a ese final inevitable, la muerte.
En consecuencia, una vida concentrada solo en este mundo es una vida vana, a menos que Dios quiera lo contrario. Además, una persona que ha adoptado tal forma de vida nunca podrá alcanzar todo lo que desea. Es la ley inmutable de Dios, nada en la tierra es inmune a la descomposición. Nada en la tierra es inmune a los efectos del tiempo. Una fruta, por ejemplo, se oscurece gradualmente y finalmente se pudre desde el momento en que se arranca de su rama. Una hermosa casa construida con esmero durante años eventualmente se vuelve inhabitable. Más importante aún, el cuerpo humano es vulnerable a los efectos perjudiciales del tiempo. Toda persona experimenta los efectos del tiempo en su yo físico. El cabello canoso, la insuficiencia de órganos, las arrugas de la piel y muchos otros signos del envejecimiento son signos claros que indican la inmanencia de la muerte. Además del envejecimiento, la vida de un ser humano, que rara vez se extiende más allá de las 6-7 décadas, puede concluir abruptamente. Sucesos inesperados, como un accidente de tráfico o una enfermedad mortal, pueden, en cualquier momento, poner fin a su vida. Como dijimos en la sección anterior, no importa cuánto pueda luchar el hombre para evitar incluso la idea de la muerte, finalmente encontrará ese final inevitable. Ya sea una niña bonita o una persona famosa, nadie es inmune a la muerte. Ni la riqueza, las posesiones, los hijos, los amigos, es decir, nada, puede proteger al hombre de la muerte. La muerte, de la que estás huyendo, ciertamente te alcanzará. Entonces serás devuelto al conocedor de lo invisible y lo visible y él te informará sobre lo que hiciste. Surat al-Jumu'ah 8. Lo anterior significa lo siguiente: la vida de este mundo es temporal y no es el lugar de descanso real y final del hombre. En consecuencia, el hombre debe orientar todos sus esfuerzos hacia la vida del más allá. Todo lo que se te ha dado es solo el disfrute de la vida de este mundo. Lo que está con Dios es mejor y más duradero para aquellos que creen y confían en su Señor. Surat Asura 36. Si consideramos el hecho de que la vida de este mundo es temporal y que el cuerpo humano es vulnerable a la muerte, nos conduce a un tema que todos debemos contemplar: el propósito de la creación del hombre en la tierra. Dios aclara este propósito en el siguiente versículo: el que creó la muerte y la vida para probar cuál de ustedes es el mejor en acción. Él es el Todopoderoso, el que siempre perdona. Surat al-Mulk 2. En muchos versículos del Corán, Dios deja en claro que el hombre fue creado para ser un sirviente de su Creador. También se enfatiza que la vida de este mundo es una prueba, diseñada para distinguir el bien del mal. Hicimos todos los adornos de la tierra para que pudiéramos probarlos para ver qué acciones son las mejores. Surat al-Kahf 7. Debido a que toda la vida del hombre es parte de una prueba, nada de lo que le acontece es accidental. Si una persona no comprende que hay un propósito detrás de estos eventos, asumiendo falsamente que suceden aparte e independientemente de Dios, entonces comete un grave error. Porque todos los eventos que ocurren en el curso de la vida son, en realidad, pruebas diseñadas especialmente para el por Dios. El hombre es responsable de sus respuestas y comportamiento durante el transcurso de estas pruebas. La forma en que se comporta y la moralidad que manifiesta determinan su recompensa o castigo en la vida del más allá. Que nada, ya sea que la experiencia sea insignificante o grandiosa, ocurre accidentalmente, que todo lo que ocurre en nuestra vida son todos eventos predeterminados en nuestro destino, son hechos que una persona siempre debe tener en cuenta. Mientras una persona mantenga su mente ocupada con sus recuerdos, nunca olvidará que todo lo que encuentra en la vida es, en última instancia, bueno para él. Es decir, lo que encuentra es simplemente lo que Dios quiere para él. En resumen, es esencial tener en cuenta que este mundo es un lugar de prueba por el cual se espera que veamos los propósitos buenos y divinos de esta vida. Dios no coloca una carga sobre una persona mayor de la que puede soportar. Dios somete a cada persona a diferentes pruebas con varios tipos de eventos y a través de diferentes conocidos. Sin embargo, es necesario mencionar que Dios es infinitamente justo y es tolerante con sus siervos. Al-Alim nunca imparte una carga mayor de la que uno puede soportar. Esta es la promesa de Dios: no nos imponemos a ningún yo más de lo que puede soportar. Con nosotros hay un libro que dice la verdad. No serán agraviados. Surat al-Muminun 62. En cuanto a aquellos que creen y hacen las acciones correctas, no nos imponemos a ningún yo más de lo que puede soportar. Son los compañeros del jardín, que permanecen en él eternamente, para siempre. Surat al-Araf 42. Las enfermedades, los accidentes, todas las formas de angustia y cualquier otro tipo de prueba que una persona pueda encontrar en la vida de este mundo, están limitados dentro de los límites de la capacidad de uno para resistirlos. Pero, si una persona elige la rebelión y la ingratitud hacia Dios, cualidades satánicas, en lugar de mantener los nobles valores del Corán, como la paciencia, en última instancia, será responsable de ello. En algunos casos, una persona puede sentir que ha agotado todas las opciones disponibles para hacer frente a un problema y no ve una salida a las circunstancias en las que se encuentra. Si no recuerda que también hay algo bueno en tal suceso, puede volverse rebelde. Punto. Estos son simplemente los vanos sentimientos que Satanás le inculcó. Independientemente de lo que pueda encontrar en la vida, un creyente sincero debe ser consciente del hecho de que se enfrenta a una situación en la que puede comportarse virtuosamente y con paciencia. Si se desespera, por otro lado, es simplemente la tentación de Satanás. Dios ordena a sus siervos que no se desesperen. ¿No saben que Dios expande la provisión de cualquiera que Él quiere y la restringe? Ciertamente hay signos en eso para las personas que creen. Mis esclavos, ustedes que se han rebelado contra ustedes mismos, no desesperen de la misericordia de Dios. Verdaderamente Dios perdona todas las malas acciones.
Él es el perdonador eterno, el misericordioso. Vuélvete a tu Señor y sométete a Él antes de que te venga el castigo, porque entonces no podrás ser ayudado. Surat Az-Zumar, 52-54. Una persona que cumple con el mandato de Dios como se dijo anteriormente, sabe que del bien viene el bien. Una persona que se desespera, en cambio, está sola en este mundo y sin salida. Dios nos informa que aquellos que desesperan de su misericordia son, de hecho, incrédulos, aquellos que rechazan las señales de Dios y el encuentro con Él. Esas personas pueden desesperar de mi misericordia, esas personas tendrán un castigo doloroso. Surat Al-Ankabut, 23, comilla doble. No desesperes del consuelo de Dios. Nadie desespera del consuelo de Dios excepto las personas que no creen. Sura Yusuf, 87. En cumplimiento del mandato de Dios, un musulmán nunca debe desesperarse, sino intentar alcanzar una comprensión más profunda de lo que sucede a su alrededor a través de la contemplación. Cuando un creyente encuentra una dificultad, lo lleva a considerar lo bueno que hay en ella, y asegura que, durante todo el periodo, que es una prueba para él, sea valiente, paciente, compasivo, leal, devoto, amoroso y abnegado. Es decir, es un periodo a través del cual un creyente ejerce su confianza en Dios. Una vez que alcance el más allá, saber que se le ha dado el paraíso como una bendición y como recompensa por su buena conducta y carácter será una fuente adicional de placer y alegría para él. Una persona que ha sido probada en el mundo, ha tenido dificultades con firmeza en la vida de este mundo, percibe las bendiciones y las ofrendas en el paraíso con un aprecio más profundo y, por lo tanto, disfruta de un placer más profundo en él. Es importante recordar que quien no ha experimentado dificultades no puede apreciar la facilidad, incluso si lo hace, nunca podrá sentirlo tan profundamente como alguien que ha soportado dificultades. Por lo tanto, cada dificultad que experimente un creyente en este mundo será, en última instancia, una fuente de bienaventuranza en el más allá. Esencialmente, ser paciente, sabio, razonable, estable, perdonador, compasivo, en resumen, mostrar las nobles cualidades de un creyente, ofrece al hombre el tipo particular de felicidad que solo puede provenir de la fe. Por la voluntad de Dios, esta felicidad se disfrutará perpetuamente por la eternidad. Cualquier desgracia que le ocurra al hombre es del mismo. Las personas que están lejos de adherirse a la moral ordenada en el Corán a menudo comparten un rasgo de carácter común: cuando las cosas salen como quieren, piensan que son de ellos mismos y se sienten orgullosos. Pero, cuando les sobreviene una desgracia, inmediatamente buscan a alguien a quien culpar. Pero, Dios es el todo justo y, como sugiere el versículo a continuación, es la persona misma quien es en última instancia responsable de todas y cada una de las adversidades que encuentra. Cualquier cosa buena que te pase viene de Dios. Cualquier cosa mala que te suceda viene de ti mismo. Surat An-Nisa, 79. El Corán proporciona varios ejemplos para explicar la forma perversa en la que los incrédulos interpretan las cosas que suceden. Por ejemplo, Dios nos informa en Surat Al-Araf que al faraón y su círculo íntimo atribuyeron el mal que les sucedió a Musa, As, y su pueblo. Sin embargo, ellos mismos fueron la fuente del mal y la maldad. Siempre que les llegaba algo bueno, decían, esto es lo que nos corresponde. Pero si les pasaba algo malo, echarían la culpa de su mala suerte a Musa y a los que estaban con él. De hecho no. Su mala suerte estará con Dios. Pero la mayoría de ellos no lo sabía. Surat Al-Araf, 131, como sugiere el ejemplo del versículo anterior, en todas las circunstancias, las personas que están lejos de la moralidad del Corán buscan a alguien más a quien culpar. Ignoran sus propios errores y defectos y tratan de acusar a las personas buenas de maldad. Sin embargo, como Dios llama nuestra atención en el versículo citado anteriormente, son ellos los responsables del mal. Si estas personas interpretan el mal como bueno y viceversa, entonces solo ellos mismos tienen la culpa. Destino malentendido a lo largo de sus vidas, las personas continúan planificando su futuro, incluso al día siguiente o a la hora siguiente. A veces, estos planes proceden según lo planeado. Pero, en algunos casos, se ven obstaculizados por acontecimientos inesperados. Aquellos que están lejos de las enseñanzas del Islam atribuyen estas obstrucciones a coincidencias. En realidad, sin embargo, no hay programas que se lleven a cabo ni obstrucciones imprevistas. Todos los eventos que una persona encuentra en la vida están predeterminados por Dios para esa persona en su destino. Este hecho se relata en los siguientes versículos. Él dirige todo el asunto del cielo a la tierra. Surat As-Sajda, 5. De hecho, todas las cosas que creamos con predestinación. Surat Al-Qamar, 49. Una persona puede pensar erróneamente que durante el transcurso de su día experimenta simplemente lo que ha planeado para sí mismo. Sin embargo, el hecho es que solo se está conformando con el destino que Dios le ha determinado. Siendo este el caso, incluso si una persona asume que ha intervenido en una situación y, por lo tanto, ha cambiado el curso de su destino, él, en realidad, está experimentando nuevamente otro momento predeterminado para él. Ninguno de los momentos que conforman nuestras vidas pasa más allá del destino. Una persona en coma que luego muere lo hace porque estaba destinado a ese momento. Otro que se recupera después de meses en las mismas condiciones lo hace porque es su destino. Para una persona que no ha comprendido verdaderamente el significado del destino, todos los eventos son el resultado de un accidente. Supone falsamente que todo en el universo tiene una existencia independiente. Por eso, cuando se ve afectado por algún desastre, se refiere a él como un incidente desafortunado. Sin embargo, el ser humano está limitado en sabiduría y en su capacidad de discernimiento, además, está confinado al espacio y al tiempo.
Por otro lado, todo lo que le sucede a una persona, sin excepción, es planeado por Dios, el poseedor de la sabiduría infinita, quien no está limitado por el espacio y el tiempo. Nada ocurre, ni en la tierra ni en ustedes, sin que esté en un libro antes de que lo hagamos realidad. Eso es algo fácil para Dios. Surat al-Hadid 22. En consecuencia, todo lo que una persona debe hacer es someterse al destino determinado por su Creador, siendo consciente de que todo saldrá bien al final. De hecho, las personas de verdadera fe pasan cada momento de sus vidas reconociendo el hecho de que cualquier cosa que suceda es parte de su destino, y que la circunstancia del evento está predeterminada para un propósito. Continuamente se benefician de esta perspectiva positiva y eventualmente logran este bien. La noble moralidad y la sumisión incondicional practicada por los creyentes se relata en el Corán de la siguiente manera: diga, nada puede sucedernos excepto lo que Dios ha ordenado para nosotros. Él es nuestro maestro. Es en Dios que los creyentes deben confiar. Surat at-Tauba 51. En última instancia, ya sea que lo juzgue bueno o malo, una persona nunca puede evitar que suceda un evento predeterminado. Si ve bien en todo, siempre se beneficia; de lo contrario, no se hace nada más que daño a sí mismo. Arrepentirse o asumir una actitud rebelde no cambia ni un solo momento del destino. Siendo este el caso, la responsabilidad del ser humano como siervo de Dios es someterse a su justicia infinita y al destino que él predetermina, considerar todos los incidentes como buenos en última instancia, y así convertirse en espectador de su destino con corazón tranquilo y en paz. Satanás se esfuerza por impedir que el hombre reconozca el bien en el Corán. Dios relata que Satanás es ingrato y rebelde. También aprendemos del Corán que se acercará al hombre desde todos los ángulos y que recurrirá a cualquier medio con el fin de llevar al hombre a todo tipo de libertinaje. El método más común que emplea para este plan maligno es impedir que el hombre vea lo bueno en las cosas que le suceden. De esta manera, también se esfuerza por inducir al hombre a la rebelión y la ingratitud. Las personas que no logran captar la belleza de la moralidad del Corán, aquellos que están lejos de las enseñanzas del Islam y pasan sus vidas persiguiendo vanas búsquedas, que son ajenos al más allá, son propensos a las trampas de Satanás. Satanás apela a las debilidades del hombre y le susurra estratagemas engañosas, lo convoca a rebelarse contra Dios y el destino. Por ejemplo, puede que no le resulte difícil recordarle a su vecino que había estado involucrado en un accidente el hecho de que forma parte de su destino. Sin embargo, la misma persona puede no adoptar la misma actitud madura cuando él o su familia sufren un accidente similar. A través de la influencia de Satanás, le resulta más fácil adoptar una actitud rebelde. Porque hay que ejercitar la conciencia para esforzarse por ver la bondad en los acontecimientos, mostrar sumisión y confiar en Dios. El no ejercitar la propia conciencia conduce únicamente a una actitud errante. Los esfuerzos de Satanás por impedir que el hombre vea el bien pueden reconocerse en todo tipo de circunstancias. Sus susurros también impiden que algunos vean el bien de sus propias acciones. Por ejemplo, Satanás se esfuerza por infundir miedo a la pobreza en alguien que está dispuesto a gastar su riqueza en la causa de Dios. Esta tentación suya se relata en el siguiente versículo: Satanás te promete pobreza y te manda la avaricia. Dios le promete perdón y abundancia. Dios es omnipresente, omnisciente. Surat al-Baqara 268. Sin embargo, todos esos sentimientos son vanos. Estos planes insidiosos de Satanás de ninguna manera pueden influir en el verdadero creyente, ya que el objetivo del creyente al gastar su riqueza no es obtener beneficios mundanos a su propia gratificación. Su principal objetivo es ganarse el beneplácito de Dios, su misericordia y el paraíso. Por esta razón, Satanás no puede engañar a los creyentes con aspiraciones vanas. Que Satanás no puede ejercer ninguna influencia sobre los creyentes se afirma en un versículo de la siguiente manera: si un impulso maligno de Satanás te provoca, busca refugio en Dios. Él es todo oyente, todo lo ve. En cuanto a los que temen a Dios, cuando son molestados por visitantes de Satanás, recuerdan e inmediatamente ven con claridad. Surat al-Araf 200-201, Ama Gularin Epsibos Kuruntulardir. Sitan Imbe Ukondieresis Enebusin Siplanlari Salimo Minlereas Laet Kiezmez. Cedilla Ukondieresis NK Ukondieresis Mominina Iliar Kamalar Yabmasinda Kiedefiduña Yatindaki Raati Bellasi Karlari de Gildir. Asilamacitilla Sisindeolan Lara Yardime de Rekaya Inrizasini, Rametini Becenetini Kazamaktir. Buneden le Seitan Inanan Butars Besbeselerle Yaklasamaz Beon la Datamaz. Seitan Inanan Lar Utherindet Kilio la Maya Kajini Ayakuran Dabil Dirmistir, Ejersana Seitan Damyana Birkiskirma, Besbese Bellaigba, Gelirse, Emenaya Asijin. Cedilla Ukondieresis NK Ukondieresis O, Isitendir, Bilendir. Ayatan, Sakinan Lara Seitan Dambir Besbese Aristijinde, 11, Illicede Ukondieresis S Ukondieresis N Ukondieresis RLER, Ayicikredi Panarlar, Sunraemen Bakar Sinkigor Bil Mislerdir. Arraf Suresi 200-201. Por lo anterior, debemos entender que Satanás emplea dos métodos para impedir que el hombre se dedique a buenas obras. Primero, se esfuerza por evitar una opción buena y beneficiosa y presenta la búsqueda de beneficios mundanos como el único propósito de la vida. En segundo lugar, hace todo lo posible para impedir que las personas vean el bien y el propósito de un evento. Especialmente, cuando un hombre sufre una desgracia, lo presenta como un mal, y lo tienta a asumir una actitud rebelde hacia Dios. Sin embargo, tantas son las bendiciones otorgadas a una persona que uno nunca podría contarlas. Desde el momento de su nacimiento, el hombre recibe numerosas bendiciones de su Señor, una generosidad que no se interrumpe en ningún momento por el resto de su vida.
Es por eso que los creyentes, que toman a su Señor como su único aliado y protector, ponen su confianza en Él y, cuando les sucede algo aparentemente adverso, conscientes de que existe un bien supremo en ello, muestran paciencia incluso si no logran verlo. Un propósito divino inmediato. Como dice el profeta, Saas, se refugian en Dios de las dificultades de las calamidades severas. Bukhari, y no importa lo que les suceda, nunca se rebelan ni se quejan. Siempre recuerdan que un incidente aparentemente adverso terminará por resultar a su favor. Y, por la voluntad de Dios, esas dificultades pueden, en última instancia, llegar a ser un hito importante en su vida que los conducirá a la salvación eterna. Ejemplos de la vida de los profetas y los verdaderos creyentes. La lucha contra los incrédulos constituyó una parte importante de los esfuerzos de los profetas y los verdaderos creyentes que los siguieron. Estas personas nobles se enfrentaron a muchos incidentes que de otro modo habrían parecido desafortunados. Sin embargo, cuando se enfrentaron a estas pruebas, ese rasgo que era el más distintivo se hizo evidente, no importa cuán difíciles fueran las circunstancias. Sintieron la paz y el consuelo de saber que nada está aparte e independiente de Dios. Tal conocimiento les ayudó a adoptar una actitud positiva. Los mensajeros de Dios y los verdaderos creyentes llevaron sus vidas seguros del hecho de que Dios los ayudará en los momentos difíciles y que todo terminará saliendo a su favor, y basaron toda su mirada en este hecho. Este rasgo superior de ellos, derivado de una fe profunda, es un buen ejemplo para todos los creyentes. Ataques verbales de incrédulos. Como aprendemos del Corán, los creyentes se encontraron con grupos de incrédulos e hipócritas que recurrieron a todo tipo de métodos para prevenirlos o desviarlos del camino correcto. El Corán da un relato detallado del lenguaje insultante y calumnioso usado por los incrédulos. Serán probados en su riqueza y en ustedes mismos y escucharán muchas palabras abusivas de aquellos que recibieron el libro antes que ustedes y de aquellos que asocian a otros con Dios. Pero si eres firme y cumples con tu deber, ese es el camino más decidido a seguir. Sura Al-Imran, 186. En el versículo anterior, Dios deja en claro que las mentiras y calumnias que parecían malas a los creyentes eran, en realidad, buenas. En otro versículo, Dios relaciona este hecho con otro ejemplo que tuvo lugar en la época del profeta, Saas. Hay un grupo de ustedes que propagó la mentira. No suponga que sea malo para usted, más bien es bueno para ti. Cada uno de ellos incurrirá en el mal que se ha ganado y el que se encargó de amplificarlo recibirá un castigo terrible. Surat An-Nur, 11. Efectivamente, tales circunstancias encontradas por los creyentes en el pasado fueron las tácticas empleadas por los incrédulos para disuadirlos de adherirse a los principios del Islam. Sin embargo, los creyentes siempre se mantuvieron firmes, seguros del hecho de que estos intentos perversos finalmente resultarían beneficiosos para ellos, y su causa prevalecería al final. Por eso respondieron a tales calumnias y ataques verbales con moderación y sabiduría, ni por un momento olvidaron que la paciencia y la confianza en Dios los llevaría al éxito. Sabían que, como dijo el profeta, Saas, quien sea paciente, Dios lo hará paciente. Nadie puede recibir una bendición mejor y más grande que la paciencia. Bukhari, como en estos ejemplos del pasado, es fundamental que los creyentes de hoy se sometan al destino creado por Dios y pongan su fe en la verdad de que todo se desarrolla de acuerdo con un propósito divino. Un creyente que vive según estos principios también obtendrá las mayores recompensas posibles en este mundo. Porque Dios promete ayudar a sus siervos que depositan su confianza en Él, y les asegura que se encontrarán sin salida. Si Dios te ayuda, nadie puede vencerte. Si Él te abandona, ¿quién puede ayudarte después de eso? Entonces los creyentes deben poner su confianza en Dios. Sura Al-Imran, 160. Los ataques físicos de los incrédulos a lo largo de la historia. Las sociedades incrédulos siempre han percibido el compromiso de los creyentes con la religión de Dios, su vivir según sus principios y difundir el mensaje de Dios, como una amenaza. Por eso, con el propósito de desmoralizar a los creyentes, emplearon métodos perversos como la calumnia o el engaño. Y, en algunos casos, cuando estos métodos fallaron, no dudaron en emplear métodos más severos, como amenazas, torturas y arrestar o expulsar a los creyentes de sus hogares. Los malos tratos a los que son sometidos los creyentes en su lucha con los incrédulos no es más que una prueba de la insolencia de los incrédulos. Sin embargo, los creyentes siempre reconocen lo bueno de tal abuso, conscientes de que Dios seguramente lo ha ordenado con un propósito. Son muy conscientes de que la verdadera justicia es mostrar paciencia y confiar en Dios. Dios describe este rasgo de ellos de la siguiente manera, Os con verdadera justicia son aquellos que creen en Dios y en el último día, los ángeles, el libro y los profetas, y que, a pesar de su amor por Él, entregan sus riquezas a sus parientes y a los huérfanos y a los muy pobres, a los viajeros y a los mendigos y a los esclavos libres, que atienden sus oraciones y dan limosna, los que honran sus contratos cuando los hacen, y se mantienen firmes en la pobreza, la enfermedad y la batalla. Esas son las personas que son verdaderos creyentes. Esas son las personas que temen a Dios. Surat Al-Baqara, 177. Algunos de estos rasgos de carácter positivo se ilustran en una historia en Surat Al-Ahzab, que relata un incidente que tuvo lugar en la época del profeta Muhammad, Saas. Según la historia, durante una batalla, los creyentes fueron probados y conmovidos severamente cuando los incrédulos se acercaron a ellos desde todos lados. En circunstancias tan difíciles, los hipócritas y aquellos con enfermedades en el corazón inventaron varias excusas, exponiendo así quiénes eran. En esos tiempos, los hipócritas que, durante algún tiempo, se habían mezclado con la comunidad de creyentes, se hicieron conocidos.
Estas personas, similares a las células cancerosas que se desarrollan de manera invisible dentro del cuerpo, se retiraron de inmediato en esos momentos de dificultad, aunque la ayuda y el apoyo de Dios siempre permanecieron con los creyentes. Si bien los hipócritas actuaron de manera despreciable, los creyentes estaban conscientes del bien supremo en las dificultades que enfrentaban. Se reconocieron a sí mismos atravesando lo que los versículos del Corán les habían informado y, por lo tanto, alcanzaron una fe y una lealtad más profundas a Dios. Cuando los creyentes vieron a los confederados dijeron, esto es lo que Dios y su mensajero nos prometieron. Dios y su mensajero nos dijeron la verdad. Solo los incrementó en la fe y en la sumisión. Surah Al-Ahzab 22. Como también sugiere el ejemplo anterior, una situación difícil puede resultar en una gran bendición para los creyentes, mientras que lleva por mal camino hacia una mayor incredulidad a aquellos que no aprecian el bien. Mientras tanto, además de distinguir el bien del mal, estos hechos sirvieron para anular los esfuerzos de los incrédulos. En Surat Al-Ahzab, que los incrédulos no lograron el éxito, sino que solo regresaron con rabia y un odio más profundo, se afirma de la siguiente manera, Dios envió de regreso a aquellos que no creyeron en su ira sin que lograran ningún bien en absoluto. Surat Al-Ahzab 25. La emigración de musulmanes si es necesario, dejar atrás las posesiones y bienes de uno y emigrar a otro lugar es una forma de adoración como se establece en el Corán. Por lo tanto, los musulmanes que emigran por la causa de Dios siempre ven lo bueno en tal expulsión forzosa de sus hogares. De hecho, en el Corán, los que emigran por la causa de Dios se mencionan entre los que pueden esperar la misericordia de Dios. Aquellos que han creído y que han emigrado y luchado por el amor de Dios pueden esperar la misericordia de Dios. Dios es perdonador, misericordioso. Surat Al-Baqara 218. La razón fundamental de la ignorancia considera que la huida de uno de su país de origen debido a los disturbios o el exilio a un país desconocido es una desgracia, lo que pone su vida en un caos total. Sin embargo, debe mencionarse que, desde el principio, los creyentes son conscientes de que la mayoría de las personas que niegan la religión de Dios no les agradarán. En consecuencia, tal opresión es, en realidad, una manifestación de la verdad de los versículos de Dios. ¿Es por eso que los creyentes que emigran no son expulsados? De sus hogares siempre enfrentan estas circunstancias con gran celo y anticipación. La moralidad superior de los creyentes que vivieron en la época del profeta, Sas, y su fe inquebrantable es uno de los mejores ejemplos de los creyentes de hoy. Conscientes de que la obediencia al profeta, Sas, les haría ganar el placer de Dios, voluntariamente soportaron todas las formas de dificultades con placer. Por el bien de los musulmanes, no dudaron en dejar su país, abandonando voluntariamente todas sus posesiones terrenales. A cambio de su moralidad honrada y la forma positiva en que percibieron estos eventos, Dios les prometió su infinito paraíso y misericordia. Sin duda, Dios es veraz en su promesa. Su Señor le responde, no dejaré que se desperdicien las acciones de ningún hacedor entre ustedes. Hombre y mujer, ambos son iguales en ese sentido. Los que han emigrado y fueron expulsados de sus hogares y sufrieron daños en mi camino, lucharon y fueron asesinados, borraré sus malas acciones de ellos y los admitiré en jardines con ríos que fluyen debajo de ellos, como recompensa de Dios. La mejor recompensa es con Dios. Surah Al-Imran 195. Además de las recompensas infinitas de Dios en el más allá, Dios también da las buenas nuevas de abundantes beneficios y recursos también en este mundo. Esto se relata en el Corán de la siguiente manera, aquellos que migren en el camino de Dios encontrarán muchos lugares de refugio en la tierra y amplio sustento. Si alguien deja su hogar como refugiado por el amor de Dios y su mensajero, y la muerte lo alcanza, es Dios quien lo recompensará. Dios es perdonador, misericordioso. Surat An-Nisa 100. En cuanto a los que emigran por amor de Dios después de haber sido agraviados, les daremos un buen alojamiento en el mundo, y la recompensa del más allá es aún mayor si supieran, aquellos que son firmes y confían en su Señor. Surat An-Nahl 41-42. La fe ejemplar del profeta, Sas, el profeta Muhammad, Sas, como es el caso de todos los demás profetas, enfrentó varias dificultades a lo largo de su vida y dio un ejemplo perfecto para todos los musulmanes a través de su paciencia y fe en Dios. Una situación narrada en el Corán relata la moralidad superior y la fe inquebrantable del profeta Muhammad, Sas. Cuando el profeta, Sas, dejó la Meca, los incrédulos lo persiguieron con el propósito de matarlo. Como resultado, se refugió en una cueva. En su búsqueda, los incrédulos lograron finalmente llegar a la entrada de la cueva. Incluso en un momento tan angustioso, el profeta, Sas, le aconsejó a su compañero que no se preocupara y le recordó que confiara en Dios. Si no lo ayudas, Dios sí lo ayudó cuando los incrédulos lo echaron y había 2 de ellos en la cueva. Dijo a su compañero, no te desanimes, Dios está con nosotros. Entonces Dios envió su serenidad sobre él y lo reforzó con tropas que no podías ver. Hizo que la palabra de los incrédulos fuera más profunda. Surat At-Tawbah 40. Claramente, la única razón por la que el profeta, Sas, no sintió miedo o angustia en ese momento, cuando su vida estaba en peligro evidente, fue por su confianza en Dios y su conciencia de que Dios ordena todo en el destino de uno con un propósito. Finalmente, llegó ileso a Medina y así había comenzado la inmigración, un granito en la historia del Islam. La moralidad superior del profeta Musa, el Corán ofrece un relato detallado de la lucha del profeta Musa con el faraón, un hombre que ha pasado a ser uno de los gobernantes más opresivos de la historia. El faraón respondió al mensaje de Dios que le comunicó el profeta Musa, con amenazas y abusos.
La superioridad de la moralidad del profeta Musa y su confianza en Dios ante el faraón, quien recurrió a todo tipo de métodos para desviarlo del camino correcto, es verdaderamente un ejemplo para todos los creyentes. El Corán explica el período de la misión de Musa de la siguiente manera: el faraón que gobernó en Egipto ejerció un poder absoluto sobre los hijos de Israel. Por otro lado, el profeta Musa, y su gente eran una minoría en el país. Por lo tanto, desde la perspectiva de los ignorantes, que juzgan las cosas simplemente por su apariencia y, por lo tanto, suponen falsamente que el poderoso vence al justo, esperaría el éxito del faraón. Sin embargo, esto es una ilusión, porque Dios ordena lo siguiente: Dios ha escrito, saldré victorioso, yo y mis mensajeros. Dios es el más fuerte, todopoderoso. Surat al-Mujadala, 21. Dios cumplió su promesa que les dio a sus profetas y le otorgó la victoria al profeta Musa, contra el faraón. Dios lo apoyó a través de su hermano Harún y también a través de su propia protección. Además, Dios concedió varios milagros para que el profeta Musa, los realizara y los separó de todas las demás personas al hablarle. Podemos extraer lecciones de la lucha de Musa como se relata en el Corán. Revela claramente cómo lo que puede parecer adverso para los creyentes puede, en un instante, resultar a su favor por la voluntad de Dios. Uno de esos eventos tuvo lugar de la siguiente manera: el faraón y su ejército se dispusieron a capturar a Musa, y sus compañeros después de huir de Egipto. Cuando los hijos de Israel llegaron al mar, el faraón y sus soldados casi los alcanzaron. En ese momento, las palabras de Musa, fueron muy conmovedoras. Aunque el faraón y sus soldados estaban al alcance de la mano y no había forma de escapar, no se desesperó de la ayuda de Dios y, por lo tanto, mantuvo una compostura verdaderamente ejemplar. Esta historia se narra en el Corán de la siguiente manera: entonces los persiguieron hacia el este. Y cuando las dos huestes se vieron el uno al otro, los compañeros de Musa dijeron: seguramente nos alcanzarán. Él dijo: nunca. Mi Señor está conmigo y Él me guiará. Así que le revelamos a Musa: golpea el mar con tu bastón. Y se dividió en dos, cada parte como un acantilado imponente. Y trajimos a los demás directamente a eso. Rescatamos a Musa y a todos los que estaban con él. Luego ahogamos al resto. Ciertamente hay una señal en que, sin embargo, la mayoría de ellos no son creyentes. Verdaderamente tu Señor es el Todopoderoso, el Misericordioso. Surat Aswara, 60-68. En esta historia, nuestra atención se centra en las notables cualidades del profeta Musa. A lo largo de su difícil lucha, mantuvo continuamente su mente ocupada con el recuerdo de la ayuda de Dios, vio el bien en todo lo que le sucedió, e incluso en sus momentos de prueba, se esforzó por poner su confianza en Dios y mantuvo su lealtad hacia Él. Su misión inquebrantable del profeta Yusuf, uno de los ejemplos más hermosos del Corán sobre el cambio de una situación aparentemente adversa a favor de los creyentes es la vida del profeta Yusuf. El profeta Yusuf, desde sus primeros años y durante toda su vida, fue conocido por su comportamiento maduro a través de la adversidad y su fuerte lealtad a Dios. Su conducta a través de circunstancias difíciles fue un gran ejemplo para los creyentes. El profeta Yusuf, que consideraba a Dios como su guardián, buscaba la bondad en todo lo que le sucedía y era consciente de que no importaba lo que enfrentara, venía de él. Por lo tanto, a lo largo de su vida, reconoció cada oportunidad como una prueba y siempre se mantuvo fiel y recto. El profeta Yusuf, fue sometido por primera vez a un trato injusto por parte de sus propios hermanos que habían estado celosos de él. Lo arrojaron a un pozo y así lo mantuvieron alejado de su casa y de su padre. Sin embargo, Dios lo salvó del pozo cuando pasó una caravana. Los viajeros rescataron al joven Yusuf y lo vendieron a una persona prominente en Egipto. La esposa del dueño de la casa, impresionada por la belleza de Yusuf, lo solicitó, como relata el Corán. Por lo tanto, Yusuf, fue nuevamente tratado injustamente, esta vez acusado injustamente por esta mujer. Si bien la investigación realizada reveló indicios a favor de Yusuf, fue encarcelado. Luego, después de haber visto las señales, pensaron que aún debían encarcelarlo por un tiempo. Sura Yusuf, 35. Como es evidente, Yusuf, fue calumniado solo por su carácter virtuoso. Como resultado de esta acusación, Yusuf, quien permaneció en prisión por un largo periodo de tiempo, mostró paciencia ante todas las dificultades de la vida en prisión y puso su confianza en Dios. Como relata el Corán, por la forma en que se condujo y su superior sumisión a Dios, fue verdaderamente un ejemplo para todos los creyentes. Seguramente, Yusuf, recibió las mayores recompensas, tanto en este mundo como en el más allá, a cambio de su paciencia, poniendo su confianza en Dios y reconociendo lo bueno en todo lo que le sucedió. Dios lo puso en autoridad sobre la tesorería del Estado y lo nombró gobernante del país. Su reconocimiento del bien en todo lo que le sucedió y su oración a Dios se relata en el Corán de la siguiente manera: levantó a sus padres al trono. Los demás cayeron postrados frente a él. Él dijo: Padre mío, verdaderamente esta es ahora la interpretación del sueño que tuve. Mi Señor lo ha hecho realidad, y fue bondadoso conmigo al dejarme salir de la cárcel y te trajo del desierto cuando Satanás había causado disentimiento entre mis hermanos y yo. Mi Señor es bondadoso con quien Él quiere. Él es de hecho omnisciente y sapientísimo. Mi Señor, tú me has otorgado poder en la tierra y me has enseñado el verdadero significado de los eventos. Cielos y tierra, tú eres mi amigo en este mundo y en el próximo. Así que tómame como musulmán en mi muerte y únete a mí con los justos.
Sura Yusuf, 100-101. En verdad, esta historia es un gran ejemplo de las recompensas que reciben los creyentes a cambio de su sinceridad y su confianza en Dios. Pase lo que pase con un creyente sincero, debe esforzarse por encontrar y comprender el propósito de esos eventos. Debería refugiarse en Dios y orar por tal conocimiento. Un musulmán nunca debe olvidar que cualquier evento, grande o pequeño, que le pueda afectar en el transcurso del día, de ninguna manera está en su contra. Esto es algo completamente contrario a la verdad del destino, una ley inmutable de Dios. Dios definitivamente ordena todo a favor de los creyentes. Como una gran bendición, Dios puede revelar el propósito y el bien de algo en el corazón de un creyente. Sin embargo, aunque no sea así, el creyente debe mostrar paciencia y poder decir, es para bien. La promesa y la ayuda de Dios a los creyentes, como dice el Corán. La mayoría de la gente no cree. Surat Ar-Ra'd 1, lo que significa que los incrédulos suelen constituir la mayoría de la gente en la tierra. Siempre superan en número a los creyentes, por lo que estas personas ignorantes se consideran en el camino correcto. La riqueza material y los números los engañan con un falso sentimiento de seguridad. Ser conscientes solo de la apariencia de las cosas les hace asumir erróneamente que son superiores. Sin embargo, queda un hecho del que desconocen por completo, la promesa y el apoyo de Dios a los creyentes. Dios no les dará a los incrédulos ningún camino contra los creyentes. Surat An-Nisa, 141, como sugiere el versículo anterior, Dios crea todo a favor de los creyentes y les brinda ayuda de varias maneras. En Surat Al-Insira, Dios informa a los creyentes del secreto de que, para un musulmán, con toda dificultad seguramente hay alivio. Dios, que crea una cura para cada enfermedad, brinda alivio después de cada dificultad. Este hecho se revela de la siguiente manera, porque verdaderamente con las dificultades viene la facilidad, verdaderamente con las dificultades viene la facilidad. Surat As-Sar, 5-6, solo los creyentes conocen este apoyo y ayuda que Dios les concede. No importa lo que encuentren en la vida, disfrutan del consuelo y la paz mental de la conciencia de que Dios los ayuda y protege. Dios prometió a sus siervos, Dios sabe mejor quiénes son tus enemigos. Dios basta como protector, Dios basta como ayudador. Surat An-Nisa, 45, los incrédulos e hipócritas, por otro lado, albergan todo tipo de miedos. Sienten una preocupación constante porque no tienen fe en Dios, adoran a otros a su lado y creen que los eventos ocurren accidentalmente. Este es, en realidad, un temor que Dios infunde en los corazones de aquellos que luchan contra los creyentes, y cuando su Señor les reveló a los ángeles, yo estoy con ustedes, para que los que crean sean firmes. Lanzaré pavor en los corazones de los que no creen. Surat Al-Anfal, 12, la ayuda y el apoyo que Dios ofrece a los creyentes dura toda la vida. A lo largo de la historia y de muchas formas, Dios ha proporcionado su ayuda a los creyentes. En algunos casos, otorgó milagros a sus profetas, en otros, apoyó a los musulmanes con ejércitos invisibles, ángeles o eventos naturales. A veces, ocurrieron incluso eventos que parecían poco probables. Algunos ejemplos relacionados en el Corán son los siguientes. ¿Tú qué crees? Recuerda la bendición de Dios para ti cuando las fuerzas vinieron contra ti y enviamos un viento contra ellas y otras fuerzas que no pudiste ver. Dios ve lo que haces. Surat Al-Azab, 9. Recuerda cuando pediste ayuda a tu Señor y Él te respondió, te reforzaré con 1000 ángeles cabalgando fila tras fila. Surat Al-Anfal, 9. Había una señal para ti en las dos partes que se encontraron cara a cara, una parte luchando en el camino de Dios y la otra incrédulos. Los vieron con sus propios ojos el doble del mismo número que ellos mismos. Dios refuerza con su ayuda a quien quiere. Hay instrucción en eso para personas perspicaces. Sura Al-Imran, 13. Todos los complots tramados contra los musulmanes están condenados desde el principio. Los incrédulos emplean todo tipo de métodos tortuosos en su lucha contra los musulmanes. Uno de los métodos más utilizados es el establecimiento de alianzas contra ellos. Los incrédulos, que creen que tendrán éxito porque son la mayoría, y los que conspiran en secreto, no recuerdan que Dios los ve mientras están conspirando. Son completamente ajenos al hecho de que Dios está más cerca del hombre que su vano yugular. Sin embargo, ya sea que se lo guarden para sí mismos o que lo divulguen, Dios sabe lo que hay en sus corazones. Dios conoce cada detalle de cada uno de sus pensamientos y cada plan que idean. Más importante aún, Dios, el omnisciente, nos informa que ha frustrado las conspiraciones de los incrédulos desde el principio. No importa cuán secretos o tortuosos puedan ser estos planes, todas las conspiraciones contra los creyentes están condenadas al fracaso desde el momento en que son concebidas. Punto. Dios siempre confunde los planes de los incrédulos. Surat Al-Anfal, 18. Ellos inventaron sus complots, pero sus complots estaban con Dios, aunque fueran tales que hicieran desaparecer las montañas. Sura Ibrahim, 46. Además, Dios nos informa que tales conspiraciones no dañarán a los creyentes, y que finalmente volverán sobre los conspiradores mismos. Punto. Pero la conspiración malvada envuelve solo a aquellos que lo hacen. Esperan algo más que el patrón de los pueblos anteriores. No encontrarás ningún cambio en el patrón de Dios. No encontrarás ninguna alteración en el modelo de Dios. Sura Fatir, 43. Los creyentes ponen su confianza en esta promesa divina, que Dios frustrará los complots de los incrédulos. Conscientes de que la ayuda de Dios está siempre con ellos, viven una vida de tranquilidad.
Como hemos subrayado hasta ahora, gracias a esta resignación, pueden ver el bien y el propósito en cada evento que encuentran, e incluso si no lo ven, creen con certeza que cada incidente finalmente resultará bueno para los creyentes. Es el partido de Dios el que está victorioso. Las recompensas de ver el bien, incluso en eventos aparentemente malos, y siempre poner la confianza en Dios, siempre han sido abundantes, aquellos a quienes la gente decía, la gente se ha reunido contra ti, así que temedlos. Pero eso simplemente aumentó su fe y dijeron, Dios es suficiente para nosotros y para el mejor de los guardianes. Así que regresaron con las bendiciones y la generosidad de Dios y ningún mal los tocó. Persiguieron el placer de Dios. El favor de Dios es inmenso. Surah Al-Imran, 173-174, recordemos que los incrédulos pueden parecer de vez en cuando tener la ventaja. Sin embargo, es simplemente una prueba de Dios para los creyentes. Como dijimos anteriormente, es parte de un plan divino distinguir a los verdaderos creyentes de aquellos que son más débiles en la fe. Los creyentes que ponen su confianza en Dios, muestran paciencia y ven el bien en todo lo que sucede, muestran claramente su lealtad y confianza en Dios. Por eso, aquellos que se ganarán el placer de Dios, tanto en este mundo como en la vida del más allá, y que finalmente triunfarán, son los creyentes, en cuanto a los que hacen de Dios su amigo, su mensajero y los que creen. Es el partido de Dios el que sale victorioso. Surat Al-Maida, 56. Conclusión: los creyentes viven en sumisión incondicional a Dios, conscientes de que todo, en su más mínimo detalle, es creado por Dios y predeterminado por Él de acuerdo con un plan determinado. Aunque los creyentes pueden encontrar todo tipo de dificultades y pruebas a lo largo de sus vidas, nunca se arrepienten y dicen, ojalá no me pasara esto. Creen que en cada evento se encuentra un propósito divino y un bien. Por lo tanto, incluso en las circunstancias más angustiosas, viven con tranquilidad. Sin embargo, los incrédulos, que desconocen esta verdad, sienten una gran ansiedad cada vez que se enfrentan a un hecho que les parece maligno. La desesperanza y la desesperación invaden sus vidas. El hecho es que, sin embargo, debido a su naturaleza, el hombre busca constantemente la paz y el consuelo, debido a los dolores físicos y espirituales que dificultan, el estrés y el dolor le causan. Pero el dolor, el estrés y la desesperación a los que se somete una persona que no pone su confianza en Dios o no ve lo bueno en lo que le acontece, lo invade por todos lados. Nunca podrá librarse del miedo al futuro, el miedo a la muerte, la enfermedad o el miedo a la pobreza. La única salvación del hombre se encuentra en recordar que Dios crea cada evento con un propósito divino y un bien determinado. Un creyente está poniendo su fe en Dios en el sentido más verdadero solo si permanece consciente de este hecho. Se comporta a la manera de un verdadero siervo solo si no solo soporta estas situaciones, sino que es paciente en ellas. Mantenerse siempre cerca de Dios, orando y poniéndole a fe en Él, y esperando que todo venga de Él, es una cualidad particular de los creyentes. En este mundo, en el que espera alcanzar las puertas del paraíso, un creyente se encuentra con varios tipos de circunstancias como parte de su prueba. Durante esta prueba, se comporta responsablemente hacia su Creador y se esfuerza por ganarse el placer de Dios y su paraíso. Busca evitar el infierno, teme a Dios y ve el bien en todo lo que le ocurre a él y a su alrededor. Aunque no esté bien, recuerda que es Dios quien lo sabe todo, sin importar las circunstancias. Un creyente es un ser que ha descendido al mundo desde el paraíso a través de la intemporalidad, es decir, a los ojos de Dios. Allí permanecerá, por un breve periodo de tiempo, hasta que se le permita entrar en esa morada final por la voluntad de Dios. Dios nos informa sobre un evento que seguramente les sucederá a sus siervos que le temen y cumplen con su deber, y aquellos que hayan escuchado a su Señor serán llevados al huerto en compañías y cuando lleguen allí, encontrando sus puertas abiertas, sus custodios les dirán, la paz sea con ustedes. Hiciste bien, así que entra en el sin tiempo, para siempre. Dirán, alabado sea Dios, que ha cumplido la promesa que nos hizo y nos hizo herederos de esta tierra, dejándonos asentarnos en el huerto donde queramos. Cuán excelente es el salario de los que trabajan. Verás a los ángeles dando vueltas alrededor del trono, glorificando a su Señor con alabanzas. Se decidirá entre ellos con la verdad. Y se dirá, alabado sea Dios, el Señor de todos los mundos. Surat Az-Zumar, 73-75,